Ahí estamos bien. Muy bien, 10. A ver cómo quedó esto. A ver cómo quedó esto. ¡Pumba! ¡Esa! Ahora sí. Vamos a ver. Voy a hablar de unidades. Y vamos a poner música un poquito más abajo. Ahí. Vamos a hablar de unidades. Este es un stream muy largo. Voy a poner unidad por unidad. A ver qué onda. Y voy a decir lo que pienso de cada una de estas unidades. Vamos a estar básicamente 8 horas de corrido hablando de unidades. Así que me voy a preparar una coca tranquilamente. Ahí está. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a hablar de las unidades. A ver qué más. A ver, vamos a ver la primera unidad. ¿Qué tenemos acá? La primera unidad se llama Falange. Y la Falange básicamente es la unidad meta de hoy en día. Es una unidad que tiene muchas virtudes. Daño perforante, una cantidad de efectivos bastante buena. Tiene sus mañas para usarla. Tiene sus cositas. Una unidad que también es antihéroe, daño explosivo. Una unidad que es infaltable en la guerra territorial y también para los asedios comunes. Es un poco de todo la Falange. Es un poquito de pique imperial, es un poquito de fortebraquio, es un poquito de todo un poco. Es de todo un poco la unidad, básicamente. Así que la vamos a poner como meta. La vamos a poner como meta. ¿Esta unidad cuál es? ¿Sabes? ¿Un Serenchi? No sé cuál es. La verdad que es de la primera season seguramente. Una caballería azul. Es una tropa olvidada, básicamente. Yo lo digo siempre, las unidades de la primera season es una tropa olvidada. No se le ha dado bola hace ya mucho tiempo. Así que bueno. Ahora viene una tropa olvidadísima. Lamentablemente, nadie lo usa. Nadie usa esta tropa. Una tropa que. O sea, nadie lo usa con razón. Nadie lo usa esta tropa, sinceramente. Porque es una tropa que no. Hoy en día no da para usarla. Hay mejores tropas que estas. Estoy hablando de los pavés. Los pavés son una unidad de escudo pesado con doble. Con ballesta. Le cabe, por supuesto, por tener ballesta doble disparo. Tiene la flecha pesada, que es de romper formación. Pero es una unidad que tiene pocos efectivos. Y no tiene una puntería que digamos. A pesar de que le podemos poner doctrinas para mejorar la puntería, no es una puntería que digamos, wow, este te va a borrar el héroe si te acercas. No tiene la cadencia de disparo de una unidad, incluso por debajo de una unidad morada, una unidad azul. No tiene esa cadencia, no tiene ese. Quizás es por la falta de efectivos. Quizás por la falta de efectivos. Pero no posee virtudes suficientes como para que sea una tropa que yo pueda colocar como meta, que se puede usar en guerra territorial, que se puede usar ni siquiera en asedios. Así que esta tropa cae ni siquiera en ahí nomás. Una tropa dorada que no se pueda usar, cae en olvidada. En olvidada. Y ahora vamos a otra unidad de rango. Esta vez la unidad de estos arqueros cruzados, arqueros, no sé cómo se llaman exactamente, pero son los arqueritos que tienen flecha de curación. Lo dije hace mucho tiempo cuando probé esta unidad en la temporada de los Highlanders eh, o de los cruzados. Eh, es una unidad que es, ¿cómo les puedo decir? Es una unidad innovadora. Cambia las cosas del juego? Sí. Es una unidad
innovadora. Vamos a hablar del daño, que creo que es ahí donde realmente flaquea. Tiene un daño de una tropa, justamente, una tropa azul como lo que es, pero para abajo. No tiene un daño lo suficientemente grande como para, eh, como para tenerla en cuenta para hacer daño. Esta tropa es una tropa de soporte y nada más. Es una tropa de soporte y nada más. No puede hacer más nada que soportear, que gelear. ¿Cuál es el problema? Eh, que muchos no la utilizan porque es un lugar que podría ocupar una unidad como por ejemplo las brujas, una unidad que podría ser las brujas, digo, las alquimistas, una unidad que puede ser lanzacoco. Hay tantas unidades azules que podrían llevar, ir en lugar de esta unidad que muchos dicen no la llevo directamente, pero una unidad que se puede usar, que cumple para lo que está hecha. Da lo mismo, ¿cómo estás, hermano? Te mando un abrazo grande, un abrazo, da lo mismo. Opinen lo que quieran. Mientras yo voy hablando, opinen lo que quieran. La gente que se va sumando al chat, si es que se sumen. Escuchen una cosa, le puse al título, este es un stream aburridísimo. Voy a hablar de tropas durante horas, gente. Esto es para un video de YouTube. Si quieren sumar, súmense y van a estar ahí. Entonces esta tropa cumple para lo que está hecha. Una unidad geleadora. ¿Lo hace bien? Sí. Una unidad de soporte. ¿Lo hace bien? Sí. ¿Cantidad de efectivo? Correcta. Eh, la RAUD está bien. Eh, yo diría que para lo que está diseñada está bien, pero nadie la usa porque, o pocos la usan, porque en vez de ese lugar podría ir otra tropita. Entonces no le tienen la estima suficiente como para llevarlo. Entonces yo le voy a colocar a esta tropa como usable. Como usable, básicamente. Quizás todas las de soporte vayan ahí. Quizá, no lo sé. Bueno, acá que tenemos. Voy a ver bien porque no me quiero confundir. Esta creo que es la tropa de prefectura. Creo que es la tropa de prefectura. Cuando hablamos de caballerías de daño lacerante, cuando hablamos de caballería de daño lacerante, las unidades, la caballería de prefectura sobresale por todas las demás. Porque hace un daño tan grande y tiene una velocidad de movimiento, tiene una rauda tan rápida que es prácticamente imposible de resolver rápidamente. Cuando el enemigo intenta resolver un problema de una tropa, lo ideal es que la tropa enemiga esté toda junta. Por eso las formaciones, o sea, las formaciones bien apretadas son a veces contraproducentes, porque el enemigo puede resolver tu tropa de un solo ataque. En cambio, si la tenés un poco más dispersa la tropa, es más difícil. Y esta tropa es una de las tropas más molestas en ese sentido. Eh, yo la voy a colocar a esta tropa como muy usable. Si es la tropa que yo creo que es, ¿no es cierto? Yo creo que es la caballería de prefectura. Si no es la caballería de prefectura, después lo voy a cambiar. ¿Ok? Pero yo la voy a colocar como muy usable. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de daño brutal, tiene una rauda espectacular. No cuesta tanto liderazgo, no es una cosa que te va podés llevar esta tropa tranquilamente si estás aburrido y querés divertirte un poco, hacer no digo un sally, pero hacer un ataque por ahí a una tropita, sobre todo cuando hay héroes, sobre todo cuando hay héroes, no tanto la tropa, cuando quieres atacar a los héroes y los querés borrar, esta es una tropa muy divertida para eso. No la recomiendo para espaldear, no la recomiendo para tirarla contra, por ejemplo, puede resolverte un rango, pero mucho cuidado con tirarla contra unos chuconú, por ejemplo, porque si los chuconú te hacen el focus, te la borran antes de que lleguen a pegar. A pesar de la rauda que tienen una debilidad grande que son los atributos defensivos de la tropa. No la veo como un buen atributo defensivo. Porque si tuviese un atributo defensivo muy alto sería meta. Vamos a esta unidad que básicamente son, ¿cómo puedo decirlo? Los guardias de palacio que nunca llegaron a ser guardias de palacio.
No sé cómo se llama, creo que los corchis se llaman, no sé cómo se llaman los. Bueno, un desastre. Esta tropa la voy a colocar como ahí nomás, porque es que. Es que no, porque para ahí nomás hay otras tropas. Yo lo voy a colocar como olvidada, porque es una tropa que no se le pudo dar la vuelta de rosca. ¿Qué es no se le pudo dar la vuelta de rosca? No se le puede encontrar la utilidad que merece. Es una tropa que tiene buenos atributos de daño de carga. Pero ¿qué pasa? Hay muchas tropas que ya lo tienen eso. Y esta siempre va a quedar rezagada a menos que le encuentre una vueltita de rosca y le den otra cosa más, un plus más, algo más. Esta tropa quedó olvidada por una cuestión de que hay muchas tropas similares que hacen lo mismo o parecido y no tiene ese distintivo que tienen unas tropas de otras. Eh, por ejemplo, ¿por qué la Falange es más que el Fortebrachio si son prácticamente iguales en cuanto a tipo de daño y en cuanto al hitbox tan alejado eh, del contrincante? Y bueno, es distinta porque tiene habilidades diferentes, por la cantidad de efectivos y cómo funcionan esos efectivos. Eso se diferencia la falange del Fortebrachio. Pero esta tropa no tiene distintivo con sus pares, entonces la voy a colocar como olvidada. Después voy a poner la más olvidada, después vamos a ordenar bien eso. ¿Qué carajo es esto? No sé qué es esto, sinceramente. Ah, estos son los Costilleux. Los Costilleux es una tropa de daño perforante, caballería, de carga, similar a lo que sería una chadaga, similar a lo que sería, salvando la diferencia, lo que sería un húsar alado, una tropa verde que, sinceramente, esta tropa te pega, es una tropa típica antihéroe, esta tropa te pega 3 o 4 caballos, vos estás borrado. Si te hace una buena carga, vos estás borrado. Cuando usamos verdes y azules, la recomiendo al 100%. Después ya cuando vienen moradas, violetas, ya hay otro tipo de unidades que va a hacer un mejor trabajo que esta. Pero yo la voy a colocar como una tropa usable. Usable. Se puede llegar a usar en ciertas circunstancias, salvando por supuesto las diferencias con otro tipo de tropa, pero la elegirías por la cantidad de liderazgo que te requiere, básicamente. Bueno, pasamos ahora mismo a una tropa que, sinceramente, me da una pena tan bárbara que haya caído tan bajo, que haya llegado tan bajo, que no la tengan en cuenta. Estoy hablando de los Huskar, nosotros le llamábamos los Carlitos. Esta unidad, los Huskar, es una unidad de que tiene eso de ser una unidad distinta. Tiene su distintivo la unidad. Tiene su distintivo. No vas a encontrar otra tropa como esta. No lo vas a encontrar. Tiene su distintivo. Es divertida de usar. Es poco práctica. Para los que no saben cómo funcionan los Huskar, básicamente una tropa que empieza a cantar y a medida que canta va haciendo una serie de cargas, ¿no es cierto? Y la última carga culmina, y bueno, cada carga activa una habilidad. La última carga del canto es una carga, valga la redundancia, en donde hace daño contundente con su escudo. Y rompe formación. En la época que estaba esta tropa era una revolución porque no existía eso de rompeformación. No había tropas de rompeformación. Entonces, viene esta tropa que vos la haces cantar, era poco práctica porque tenías que esperar que cante, tardan en cantar. Entraban, rompían formación, rompían los escudos y hacían un daño explosivo.
Posterior a eso tenés otras habilidades más y tenés una habilidad de golpe de escudo que siempre la tenés, que es el uno que aparte del canto que tiene. Pero ¿qué pasó? Esta tropa compartía temporada, es una de la única temporada que hay dos unidades nada más. Están esta y eh, y la Guardia Varega. Después de esta season viene la season del Coliseo y ahí es donde aparecen los 1.000 millones que hace el trabajo del Huskar, pero sin tener que cantar. Y aparte es una unidad de escudo pesado, el 1.000 millón hace el mismo trabajo que el Huskar, pero sin tener que cantar. Y el 1.000 millón es una unidad de escudo pesado. Y el 1.000 millón era una unidad que hacía mucho daño. El millón y el 1.000 millón y el 1.000 millón se empezó a usar. Y el Huskar quedó en el olvido. La distinción que tenía el Huskar ya no lo tiene. Y encima tiene serios problemas, en ese tiempo los tenía y ahora también los tiene mucho más, porque hay más unidades de daño explosivo, hay más unidades que la counterean, que es el daño, recibe mucho daño, no tiene buenos atributos defensivos y su escudo no es un escudo pesado. Entonces, el Huskar, y también tiene problemas de cantidad de efectivos, es decir, si tuviese una cantidad de efectivo más grande sería mucho más interesante, pero como no lo tiene, lamentablemente, yo lo tengo que colocar como una tropa olvidada porque es como esta unidad, básicamente. Pero es muchísimo más rica, es muchísimo más interesante, es espectacular. Bueno, viene ahora un gran amigo, una tropa que ha acompañado seguramente a muchos jugadores nuevos. A mí me ha servido mucho, me ha salvado mucho cuando no tenía tropa. Tener una de las primeras tropas doradas que va a tener cualquier jugador que juega con Conquer Blade al inicio. Estoy hablando de él, y me tendría que poner de pie, pero me da paja. El segador de hierro. La tropa de Conquer Blade. Esta es una tropa distintiva. Esto es una tropa que todo el mundo debería saber usar. ¿Y por qué me gusta tanto esta tropa? ¿Por qué me gusta tanto esta tropa? Porque esta tropa tiene dos tipos de daño. Daño lacerante y daño contundente. Cuando ustedes entienden la importancia del daño contundente en una unidad, es ahí cuando ven la real dimensión que tiene el segador de hierro. Aparte que tiene una habilidad que es anti-CC, aparte de que esta unidad es una de las unidades que más atributos defensivos tiene. Estamos hablando de una infantería, no estamos hablando de una caballería. Entonces, son un montón de cosas que llevan al segador de hierro a ser una de las unidades, creo que más distintiva de Conqueror Blade. Y creo que todo el mundo debería usarla o tener la posibilidad de usarla. Y también con todas las maestrías, perdón, y todas las doctrinas que les hace bien a esta unidad. Yo creo que después, para hablar de esta unidad, habría que hablar un video aparte. O sea, es un video aparte, yo la coloco como meta y ya está. Eh, los arqueros Nankam. Voy a hablar poco de las unidades de rango porque son las que menos me apasionan, pero los arqueros Nankam son una unidad que tiene una cantidad de efectivos muy buena, tiene un daño bastante aceptable, bastante aceptable. Esta es una unidad peligrosa cuando no se tiene una buena front lane con escudo pesado, una unidad bastante, bastante jodida, pero al ser una unidad azul, con poca defensa y demás, es una unidad que fácilmente se puede resolver. Fácilmente se puede resolver. Siempre un héroe puede borrar esa unidad. Entonces, yo creo que es una unidad que. Yo voy a poner a los Chuconú, seguramente los voy a colocar como muy usable. Voy a hablar un poquito de su unidad, lo voy a colocar como muy usable. Entonces, creo que los Nankam caería en usable, básicamente. Para el que no tenga Chuconú, tiene esta opción básicamente. Bueno, acá tenemos los arqueros montados verdes. Creo que son los Yelmo de Hierro, arquero de Yelmo de Hierro montado, algo así. Hay una doctrina que le viene muy bien a esta unidad, que en Tier 5 está bastante bien, que básicamente con los ataques que hace hay una posibilidad de que salga flecha de fuego. Las habilidades que tiene están bastante bien. Tiene maestría, la maestría le ha sentado bastante bien también. Pero hay una cosa que
estos arqueros no, por los cuales creo que no funcionan bien, y creo que ahí es donde voy a meter todos los arqueros montados, que es una cuestión de su cantidad de vida, de sus defensas. Creo que sería bastante interesante que esta tropa tuviese eh, más defensas. Y creo que esta unidad ataca muy bien hacia el frente, pero no cuando va en retirada. Creo que eso sería interesante. Una tropa que se retira y ataca, que lo tiene la falange. La falange vos te puedes retirar y estás haciendo daño. Eso es muy fuerte eso. Pues de la falange también se podría hablar todo un video. Pero una unidad que se retire y haga daño por retirarse sería bastante interesante. Bastante interesante. Y ahí creo que se podría usar un poquito más. Yo voy a colocar esta unidad como ahí nomás. No está olvidada porque tiene maestría. No está olvidada porque también tiene ciertas habilidades que pueden sentar bastante bien, que pueden hacer daño, un buen daño. Te puedes llevar un héroe también tranquilamente si hacen buen focus. Pero hasta ahí nomás. Creo que es una tropa que te va a divertir, que va a estar bueno que la uses, pero no es una tropa que vayas, la vas a perder. Vas a entrar, vas a hacer un par de tiros, la vas a perder. Si la cuidas bien, por supuesto, la vas a salvar, pero al tener tan poca vida, es tan peligroso como jugar con unos Nankam o con unos Chukonu fuera de una formación cerrada de ratonera. Si vos te salís de ese cuadradito, estás jodido. Y esto es una caballería. Tenés que aprovechar la velocidad de movimiento, pero en ese aprovechar la velocidad de movimiento corres tanto riesgo eh, que es ahí donde la tropa no termina de cerrar. Por eso digo que sería interesante que al retirarse haga un buen daño. Que tenga una habilidad que se retire y haga un daño importante, interesante. Pero bueno, no lo tiene. Anote el booming. Acá tenemos una unidad que está muy bien. Está muy bien. Destronó a una de las unidades más fuertes que tenía el juego, que son los Samurai Orochi. ¿Por qué digo que lo destronó? Porque les voy a contar una experiencia que tuve con los Samurai Orochi. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero tiene mucho que ver con los Huawei. Estábamos haciendo unas prácticas en una casa y un jugador me dice: ¿cómo puedo usar bien los Huawei? Los Samurai Orochi, perdón. Le digo: ¿cuál es tu problema? Y no hacen daño. Bueno, le digo yo, escúchame, vamos a hacer una práctica, traer unas puertas, yo voy con los Samurai Orochi, y yo de antemano, yo sabía que podía romperle formación con los Samurai Orochi y meter daño. Cuando hacemos las prácticas me llevo el chasco de que los Samurai Orochi estaban nerfeadísimos, y que lamentablemente no tenían eh, esa posibilidad de romper formación. No lo tenía. No lo tenía. Y eso sí lo tiene, por eso traigo a colación esa anécdota, porque sí lo tiene el Huawei. El Huawei rompe formación y hace el daño lacerante. Y podés spamear esa habilidad si tenés la doctrina correspondiente. Podés spamear esa habilidad prácticamente de forma indefinida. Esta es una tropa peligrosísima. Peligrosísima. Te puede costar 3 o 4 tropas si vos la dejás funcionar y no le pones un buen counter del otro lado. Counter tiene varios esta tropa, pero si vos no los aprovechás, si no la podés resolver rápido esta tropa, podés tener serios problemas y te puede borrar. Una tropa morada es una tropa que tranquilamente podría ser dorada con mejores atributos, por supuesto, pero es morada, entonces yo la coloco como una unidad meta. Donde se puede usar esa unidad mejor, por supuesto, en muralla, pero puede ser una unidad muy buena en retaguardia para daño explosivo. Acá vienen los jabalineros Galahad. A ver, ¿qué pasó Booming con esta unidad? ¿Qué pasó Booming con esta unidad? Te hiciste bola. Te hiciste bola porque no supiste sacar una unidad de jabalinero distinta a lo que ya tenía. Tenía los jabalineros imperiales, los jabalineros otros violetas, los jabalineros verdes, los jabalineros esto, otro, y traes un jabalinero
que es exactamente lo mismo que el otro. Exactamente lo mismo. A ver, en cantidad de efectivos no destaca. Vamos partiendo por ahí. Cantidad de efectivos no destaca. La única distinción que yo podría hacer con los otros jabalineros es su escudo, pero los otros no tienen escudo que sean. Unos jabalineros imperiales no tienen unos escudos que sean tan distintos que estos. ¿Cuál es la otra distinción? ¿Una formación cerrada? ¿Para qué querés una formación cerrada circular si esta tropa no va a aguantar una carga de caballería? Esta tropa no va a aguantar el asedio de una unidad de daño lacerante. No lo va a aguantar. ¿Te querés proteger contra las unidades de rango? Bueno, y eso ya lo hacía el Jabalero Imperial. Sus habilidades, hay una habilidad que carga y se mantiene cargada y después dispara. Es bastante divertida de usar esta tropa, pero muy poco usable, muy poco efectiva. Eh, es muy poco efectiva, no usable, es muy poco efectiva porque la voy a colocar en usable. Pero me llevó una decepción muy grande ver esta unidad, sinceramente. Si yo hubiese estado en el equipo de desarrollo de Booming y me presentan esto, yo sinceramente le hubiese dicho, lo rompo en cuatro partes al proyecto y le digo, vayan y vuelvan a hacer las cosas desde cero, porque esta tropa es exactamente lo mismo que un jabalero imperial. Y alguno me puede decir, no, porque tiene la habilidad esta otra. No, cuando sacas una tropa, tiene que tener un distintivo que te dé ganas de usarla, porque si no te pasa esto, que desarrollas una tropa que nadie la usa. Pero para el que está por ahí, el que la sacó sin querer y el que la tiene, no la usen en Ranked, no la usen en guerra territorial, pero un asedio que otro puede ser. Un asedio que otro puede ser. Bueno, acá, pasando de página, vemos una unidad totalmente distinta. Una unidad que tiene un muy buen follow commander. Estoy hablando de las puertas o lanceros imperiales. Esta tropa es una de las primeras tropas que tiene un jugador nuevo, pero que por ahí no sabe usar lo suficientemente bien. Es una tropa bastante buena. Es una tropa que tiene muchos, pero muchos puntos positivos y una tropa muy fuerte. Esta es una tropa que aguanta, es una tropa que si necesitas pararte en un punto, eh, obviamente no es anticaballería, no, te van a pasar por arriba los caballos, te van a pasar por arriba muchas unidades, pero digo que es una muy buena unidad de esas que tenés que sacrificar a la hora de tomar agro, a la hora de tomar daño. Si alguien me pregunta, che, ¿qué tropa puedo utilizar para tomar daño y que mis compañeros hagan un contraataque? Voy a pensar siempre en las puertas, en los lanceros imperiales y el Follow Commander, que, como digo, es uno de los mejores Follow Commander del juego. Y es una unidad que he usado muchísimo y que me ha traído muy buenos recuerdos, sinceramente. Muy buenas partidas, o sea, partidas donde no me podían matar. Partidas donde no me podían matar gracias a las puertas, ¿no? Y su bloqueo. Así que la vamos a colocar como muy usable, muy usable, muy usable. Y vamos a ver si hay alguna front lane. Si no encontramos ninguna front lane meta, la vamos a colocar en meta porque creo que podría ser una unidad meta tranquilamente. Bueno, acá vemos una unidad que revolucionó a todos cuando apareció. Estoy hablando de la Jonamuya. La Jonamuya era una unidad que barría todo. El daño lacerante que tenía que tiene todavía es espectacular. Tiene esa capacidad de CC. Es lo mismo que Huawei. Es una unidad era muy peligrosa en su entonces. Era muy peligrosa a la hora de que no la dejes que sea, porque si va a pegar y pegar y pegar, se va a llevar todas las tropas. Se va a llevar muchas tropas hasta que se encuentre con el counter y tiene una rauda lo suficientemente rápida como para replegarla. Es una unidad que estaba en su tiempo muy rota, pero con el pasar del tiempo, con el cambio de unidades y demás, se fue quedando rezaga. Aparecieron
Eh, Creo que primero apareció el monje de Luna, que está ahí, el que le sigue. Después apareció los Huawei, algo así fue. Entonces la Onamuya ya dejó de ser esa unidad fuerte de muralla y pasó a segundo plano, como una unidad lacerante que a algunos le escogen porque son unas waifu o porque por ahí no tienen las otras unidades, pero si vos me das a elegir, es una unidad morada que comparte lugar con unos Huawei, que comparte lugar con... ¿qué otra unidad del año lacerante? Eh, y otras doradas, como por ejemplo con los cruzados, eh, incluso los Samurai Orochi, los Lancelot. Hay tantas opciones antes que la Onamuya. Los hombres de armas también están en esa posición. Entonces son tantas las opciones que la Onamuya queda siempre rezagada, pero yo la coloco como usable. La voy a colocar como usable y estoy siendo muy malo, tendría que ser muy usable, pero la vamos a colocar como usable. Como usable. Bien, los monjes de Luna. Esta unidad, cuando estaba muy fuerte, spameaban tres o cuatro de estas unidades, las subían a muralla y no había manera de voltearlos, no había forma. Empezaban a girar, no te podías acercar con el héroe, no te podías acercar con ninguna tropa, no te podías acercar de ninguna manera porque te volteaban las tropas y te las liquidaban con el daño lacerante que hacían el giro de los pelados de estos gordos. Es increíble lo frustrante que era la tropa y me aburría usarla. Entonces, claro, cuando me aburría usarla, yo no la usaba, pero claro, sufría que lo demás, todo el mundo la traía. Era una tropa monstruosa. ¿Qué pasó? Yo creo que no estoy al tanto 100%, pero yo creo que le metieron una nerfeada tan grande. Y aparte de eso, vinieron tropas más fuertes en el futuro, después de esta tropa, que es una cosa que no la usa nadie, pero nadie, ¿eh? Es más probable que veas un berserker dando vueltas que un monje de luna. Eh, pero es una tropa muy, muy fuerte que ya nadie la usa, ya nadie la va a usar a esta tropa porque ha quedado en el olvido. Tiene pocos efectivos, no sirve ni siquiera para tomar agro, no sirve para nada. Es una tropa olvidadísima, que está olvidada, que creo que merece un bufeo para que se pueda volver a usar, pues está olvidadísima. Está olvidadísima. Los caballeros de estandarte. Caballeros de estandarte es una unidad que si vos la lees, no te la muestran. Te ponen un papel con lo que hace. Hace esto, hace esto, hace esto otro, hace esto otro. Si tomas el estandarte, hace esto, hace esto. Con lo de que te muestran del papel, vos decís, esta es una tropa meta. Esta es una tropa que todo el mundo debería estar usando junto con sus compañeros. Pero con Crossblade, eh, ya desde hace ya mucho tiempo, y cada vez más, y por eso me pone un poco quizá triste, no sé, pongámosle triste, que no se juega en equipo, básicamente. Cada uno hace lo que se le cante los huevos. Entonces, esta unidad, eh, el fuerte que tiene es el juego en equipo. El fuerte de esta tropa es el juego en equipo. El fuerte de esta tropa es la sinergia con tus compañeros. El fuerte de esta tropa es el buen uso de los recursos que te muestra la unidad, el estandarte, las habilidades, los bufos y todo eso, pero que nadie lo usa justamente por eso. Si alguien me pregunta, che, Soda, escúchame, el Conqueror es un juego que se está jugando mucho en equipo y demás, yo te puedo decir que no. Y una de las pruebas más fuertes de eso es que los caballeros de estandarte no se estén usando, básicamente. Eh, entonces, entonces eso, una aguja que use esta unidad sería espectacular. Entonces, eh, yo creo que, yo creo que no está olvidada. Creo que no está olvidada. Esto es una tropa espectacular, pero voy a colocar una tropa ahí nomás. Una tropa que no está olvidada, tiene muy buenas cosas, pero nadie
nadie la usa. Y la colocan ahí nomás, no porque yo no la usaría, la coloco ahí nomás porque no se juega con Crossblade en equipo, a menos que juegues la CBL o a menos que juegues una cosa así, pero juego en equipo muy poco, muy poco, muy poquito, casi nada diría. Bueno, vamos con los... ¿qué sería esto? Estos son bueno, ya saben qué tropa es la tropa de mandoble de la season de los gaiteros, ¿no es cierto? Los gaiteros de esa season, de los escoceses. Em, voy a, voy a ser crítico con esta tropa, pero voy a ser bueno también, porque la verdad es que en papeles funciona muy bien. Una de las cosas más importantes que hace de una tropa meta en los últimos tiempos es la capacidad de irse de la teamfight, de recuperar tu tropa. Les doy un ejemplo de una tropa que es fuertísima, que se caracterizaba por eso, los Yanjodao. En su época, los Yanjodao, cuando salían, vos entrabas, hacías el daño explosivo, hacías la carga, hacías el daño explosivo y volvías a salir con la carga. Quedabas con la tropa nueva y hiciste un daño monstruoso. Eh, por ejemplo, incluso los mismos, a ver, una tropa que también le pasa lo mismo, eh, por ejemplo, a ver, los ayudados es la clave, pero a ver, otra tropa que le pasa exactamente lo mismo, era en su tiempo los Berserker. Los Berserker, ¿por qué eran muy usables? Y era muy usable porque, claro, era una tropa que vos metías, hacía un daño monstruoso, cargaba la vida y te la llevabas de vuelta. 8 efectivos nada más, pero te la llevaba de vuelta. Bueno, esta tropa tiene todo al revés. Una tropa que entra fuerte a la teamfight y hace un daño monstruoso, pero tenés que estar contando porque cuando termina de efectuar su habilidad, cae en un debuffo muy heavy. Muy heavy. La velocidad de movimiento cae a los pisos. Entonces es casi una unidad que vas a usar una sola vez. Y bueno, pero hay que ser bueno en el sentido de que casi todas son así. O sea, básicamente casi todas las tropas son así. No la podemos colocar en meta, pero yo creo que esta unidad es una unidad usable por el daño tan grande que tiene y por su daño lacerante. Creo que su cantidad de efectivos está bastante bien. Yo lo voy a colocar como usable. Muchos no la usan. Bueno, problema de los que no la usan. Pero está bien la tropa. Está bien la tropa. ¿Hay tropas mejores? Sí, hay tropas mejores. Pero bueno, es una tropa usable. Los matones del hacha. Los matones del hacha, una idea espectacular de muralla. Para los que no lo usaron nunca y por ahí están aburridos de Conqueror Blade, saquen esta tropa, pongan una buena doctrina y diviértanse. Porque es una unidad que sí, tiene muchos counters, tiene un montón de cosas, pero úsenla porque si aprenden a usarlo se van a divertir un montón. Yo me divertí un montón con esta tropa, sinceramente, y está muy buena. Los atributos defensivos de esta tropa están espectaculares, no las van a borrar. Parece que son un papel, pero no son un papel, es una tropa muy linda. La voy a colocar como usable, porque no la recomiendo, no la recomiendo para guerra territorial, no la recomiendo tampoco para ranked, no la recomiendo para ninguna de las cosas. Si querés que sea esencial esa tropa, no va a funcionar, pero sí para divertirte, básicamente. Si te aburriste del Conqueror Blade un poco, te recomiendo esa tropa. Bueno, viene esta tropa, ¿qué puedo decir de lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Una tropa, las reinas le dicen acá, los Lancelot le decíamos nosotros, Espadafore, una tropa que tiene una cosa interesante que es la inmunidad que tiene a la hora de lanzar una habilidad, si tenés una buena capacidad si conoces todas las tropas, vas a hacerle counter a casi todas las tropas con los Lancelot o con las reinas. Les vas a hacer counter a todas las tropas, vas a hacer un daño explosivo. Después te vas a quedar un poquito atrás, no lo vas a poder sacar si estás muy jugado. No la vas a poder sacar a la tropa de la teamfight. Por eso la recomiendo no para frontear. Hay que tener mucho cuidado con esta tropa. Esta tropa no es para frontear, no es una tropa que, bueno, tengo inmunidad en ese segundo, con la habilidad no me la van a matar, claro, pero cuando te metiste en una ratonera,
y te quedaste al medio y si te fuera ese segundo de inmunidad te la van a borrar, entonces no la recomiendo para frontear, la recomiendo para otro tipo de cosas, eh, pero una muy muy buena unidad de daño explosivo, por supuesto, meta, y el que la quiera usar, esta se puede usar en guerra, esta es una unidad que se puede usar en ranked, esta es una unidad que está bastante interesante y es una unidad que te obliga a aprender de las habilidades de los contrincantes. Cuando te viene enfrente una unidad, te sabe exactamente cuándo te va a hacer el mayor daño para liquidar esa tropa. Ya no dice, esa es para rematar. Bien. Yo creo que yo voy por ese camino. No es una unidad para frontear. Mucho, yo ¿por qué lo digo a esto? Porque yo lo he visto muchos que dicen, no dicen, pero yo cuando las veo que lo usan, veo una teamfight súper fuerte, empieza la teamfight, la meto. No busco por ahí una unidad que está ahí media débil y utilizo el 2 y guardo el 1. No, no. Meto hasta el fondo la unidad y que haga el daño explosivo y después que se la arregle. Es más como dice Llano, espero un poco, hay una teamfight, hay una toma de agro de mis compañeros y veo ahí y encuentro la oportunidad para, como decimos, rematar y sacar la tropa, ¿no es cierto? Y rematar la tropa. No sé si a eso te refería, ya no. Comenten. ¿Qué voy a decir, Rodri? Si ese boy me pone eso, ¿qué es eso? ¿Una rana disparando? ¿Qué voy a pasar acá? Escuché una cosa, Rodri. Estamos hablando de tropas. Voy a estar. No sé cuánto tiempo me llevaré. Voy a hablar de tropas durante 4 horas seguidas. Entonces, este stream va a quedar. Bueno, después de esto, no sé, voy a hacer un video o algo así para que quede en algún lado. ¿Cómo andamos, Rodri? ¿Todo bien, hermano? Bien. Vamos con otra tropa. La tropa que sigue, yo le llamo los viejos chotos. Algunos le dicen los abuelos, otros le dicen los viejos. Eh, Esta es la unidad morada de la season de los modados, bien cuidada, con una anticaballería. Estaba muy bien cuidada la tropa. Y bien cuidada esa tropa, es una monstruosidad, es muy buena. Pero yo creo que está muy mal usada. eh, y encima es una unidad de escudo pesado. Y escudo pesado ya tenemos los 1.000 millones, ya tenemos las puertas, tenemos la leal. Yo creo que un jugador que la sepa usar le va a sacar muy buen jugo. Por eso lo voy a colocar en usable. Porque creo que un buen jugador, un jugador experimentado, le puede sacar mucho, o sea, mucho jugo a la tropa. Pero tiene que ser un jugador que conozca mucho del juego, que conozca mucho de la tropa, que sepa qué doctrina tiene que llevar, que sepa cómo va a usarla y que se asocie bien con su compañero, el que le va a poder sacar buen jugo. Son muchos factores, pero no creo que no haya ninguno. No creo que haya ninguno. ¿Qué dice Rodri? Mira esa cocucha de vidrio. Estoy acá con mi cocucha. Mira lo que es esto. Definime la felicidad. Acá está. Vos buscás en el diccionario felicidad y seguramente puede aparecer una cocucha de vidrio transpirada de fría. Bueno, ¿y qué mejor? Yo le digo los mijines, no. ¿Cómo le va a decir los mijines? ¿Cómo le va a decir los mijines a los abuelos? Vamos con otra tropa. Señores, yo tengo que hablar de esta tropa porque para esto, los viejos del Conqueror, o sea, no tan viejos, vamos a decir los veteranos, porque hay veteranos que empezaron a decir son uno, pero vamos con estos no son tan veteranos, estos son de la mitad para adelante, como yo. Si yo digo Berserker, yo creo que no van a pensar en este momento tan malo que tiene la unidad. Yo creo que el pensamiento va a ir directo a épocas de gloria. Esta tropa era el terror de las unidades. Terror. Había una guardia leal de frente, muerta con los berserkers. Había una unidad de rango al frente, muerta con los berserkers.
Había, no sé, una caballería. Los Berserker con Furia Berserker zafaban. Había una unidad por ahí que hacía muy buen daño explosivo, muerto. Escudo pesado, muerto. Pica, muerta. Yo creo que el único counter que tenía el Berserker, yo creo que unos fuegos detrás de una buena ratonera y metiéndole fuego, fuego, fuego para parar esa furia que tenía estas 8 unidades efectivas en esa época. Hoy por hoy el Berserker ya no es lo que lo estoy usando en asedio, por eso lo voy a colocar como usable, porque no es una tropa que no se pueda usar, es una tropa usable para divertirte, pero no vayas a guerra territorial con esto. Eh, las tropas que van a estar en muy usable y meta son tropas que podés poner en una guerra territorial. Pero esta tropa, lamentablemente, yo la voy a colocar como usable porque la podés utilizar, porque te podés divertir, te podés divertir. Yo la he estado usando y me he llevado 50, 60 tropas en alguna que otra partida y la verdad que me he divertido bastante. Me ha hecho recordar ese mismo tiempo. Me llevo kills también con esta unidad y ni hablar de daño a los héroes. Esta unidad era una monstruosidad. No había manera de parar. No había forma. Vos le colocabas una espada corta al frente y te borraba. Lo borrabas al héroe. Lo borrabas al héroe. Y vos decías, bueno, pero los puedo tirar al piso. No, porque con Furia Berserker era anti-CC. Es increíble. Era una cosa, una locura. Hoy en día ya no. Hay muchas unidades que están más fuertes. Creo que la han nerfeado también. Eh, si digo que la bufen, creo que sería, no sé, creo que estaría de más. Creo que ya es una unidad que... Hay otras unidades que podrían bufarse que no tuvieron una época tan gloriosa como lo tuvieron los Berserkers. Así que bueno, lo voy a colocar como usable para el que se quiera divertir, qué sé yo, y demás, y demás. Rodri, vos seguramente, vos venís de esa época, vos venís de esa season, como yo. Y lo Berserker era una cosa impresionante. Lo tenías que tener sí o sí. El que no tenía Berserker era porque eh, todos buscaban los Berserker. Todos buscaban los Berserker. Bueno, acá tenemos la evolución de los hombres de arma. La evolución de los hombres de arma. Eh, esta unidad, una unidad que en los papeles, una unidad muy interesante, tiene la capacidad de curar. No tiene, hasta el sol de hoy, no tiene maestría. Sí lo tiene la parte que no es evolucionada, los hombres de armas sí lo tienen. Ojalá, Booming, los caballeros de expedición también son del Conqueror Blade, por favor, que le meten una bufeadita, que le meten yo creo que esta unidad con una buena combinación de maestría, bien pensada, bien hecha, que apunte a los puntos fuertes que tiene. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene esta unidad? La carga y la capacidad de curar. Si esas dos cosas fuertes que tiene esta unidad las maximizan con la maestría, vuelve a ser una unidad bastante interesante. Ojalá que lo pongan porque es una unidad bastante interesante, una de mis unidades preferidas, pero no la puedo usar. Eh, Así que yo la voy a colocar como estoy entre ahí nomás y olvidada. Creo que la voy a colocar en olvidadas para que quede registro de que le hace falta una buena maestría. A ver qué dice acá. ¿Qué dice Rodri? Dice, hay que buscar la vuelta. Sí, lo usé un montón de tiempo hasta cuando ya no era meta. Me llevaba Valkis. ¿Qué más? Me llevaba Valkis. Ay, no puedo leer. Bueno, a ver acá. Vamos leyendo el chat. Me llevaba Valkis y segadores, claro, exactamente, sí, sí. Berserker no necesitaba saber jugar, tal cual. Expedición. Cierto, gente, la expedición con los Berserker era una cosa. Era apretar un botón y ya está.
Tal cual, tal cual. Gracias, Pedro Troll, por tu follow, hermano. Te mando un abrazo gigante. Estamos, si te sumaste recién, estoy haciendo tier list de todas las unidades seguido. Esto después vamos a hacer un video, si Dios nos da salud. Y así que voy a estar horas acá hablando. Viene una unidad espectacular que comparte Season con los Iparo. Una unidad italiana esta, creo. Que son los ASAP. Los ASAP, con la maestría que le colocaron, con la maestría que le colocaron, es una unidad interesantísima. Es una unidad interesantísima. Le he usado un Ranked, funciona muy bien. El counter que tiene funciona contra unidades doradas. Eh, Hace un daño muy bueno, muy, muy bueno. Y, y creo que es un poco como lo que hablábamos un poquito de las reinas. No es una unidad que porque no le podés hacer daño con la habilidad los metas de primera a una ratonera, porque después de que se le va la habilidad es una unidad que es un papel. Pero sí es una unidad rematadora, sí es una unidad que puede aprovecharse bien para hacer un buen counter a otra unidad. Los ASAP funcionan muy bien, creo que no lo están usando mucho, pero con la maestría que le han colocado, no es una unidad olvidada, sí estaba olvidada en su momento, pero ahora la vamos a colocar. Yo me animo a ponerla, me mojo, como dicen lo de España, me tiro el agua, lo coloco como muy usable porque sé que funciona. Bueno, ahora vamos con otra unidad que en su tiempo era una unidad muy fuerte, una unidad única, ya no lo es, que es el Fortebrachio. El Fortebrachio es una unidad de anticaballería, daño perforante, que tiene su hitbox de daño, está muy alejado de su hitbox de recibir daño. O sea, que puede mantener alejado al enemigo, ya sea una caballería, una unidad que no tenga escudo, lo puede mantener lo suficientemente alejado como para no comprometer su integridad y su salud. Entonces, era una unidad única y muy fuerte. Ahora tenemos la meta, que son las falanges, que tienen lo mismo que tiene esta unidad, sumado con otras particularidades mejores, un poquito más de defensa, porque es una unidad dorada de la falange. Entonces, esta unidad queda un poco rezagada. Yo la voy a colocar como usable por la cuestión de que por ahí un jugador nuevo que no tenga una unidad como la Falange, porque todavía no desbloqueó la temporada, y diga, yo quiero tener una anticaballería estática y buena, porque lo sigue siendo el Fortebrachio, lo sigue siendo, me parece que para ratonera, estático, sin moverlo, tiene un muy buen uso de daño. Cuando apretás la B corta, tiene un muy buen uso de daño. Úsenla con la B corta, si alguno por ahí está escuchando. Úsenla con la B corta para hacer daño, para hostigar al enemigo. Úsenla con la B corta. Y van a ver cosas interesantes de la unidad. Yo creo que para un jugador nuevo esté una unidad usable, no una unidad que esté olvidada o que no se pueda usar. Creo que es una unidad usable y que le puede servir a alguien que no tenga la falange, ¿no es cierto? Bueno, vamos con, estos creo que son los escuditos verdes, que son muy parecidos a la leal, pero es muy distinto. Es una unidad muy divertida, muy divertida. Una unidad que tiene una cantidad de efectivos muy grande y tiene una defensa tiene no voy a decir una defensa porque es una unidad verde, pero tiene una resistencia admirable. Usen esta unidad. Esta unidad son los escudos, no me acuerdo cómo se llaman, los verdes. Eh, Son espectaculares, sinceramente, son espectaculares. Creo que son esos. A ver, voy a ver si me estoy equivocando y están por ahí los otros. A ver. Yo creo que no, creo que es eso, son escuditos verdes, tienen maestría, no están olvidados estos, y yo lo voy a colocar como usable, una unidad muy divertida de usar. Jabalineros verdes. Jabalineros verdes, sinceramente, no los he usado. No podría decir nada de los jabalineros verdes. O sea, sinceramente, no podría decir nada de los jabalineros verdes.
A ver si la puedo cambiar de lugar y colocarlo acá abajo. Ahí está. Lo voy a colocar abajo porque no lo sé. Los que queden abajo son los que no sé, no, los que no directamente no voy a dar una opinión porque no los he usado lo suficiente. A veces, si son los violetas, tampoco. Así que van ahí, van a estar todos los jabalineros, salvo los jabalineros imperiales. Bueno, acá tenemos los hombres de arma. Los hombres de arma, una unidad que en su tiempo, solo en su tiempo, antes de que tuviera la maestría, solamente los más, vamos a poner un nombre de esta gente, los más versados del juego lo usaban. En su tiempo, cuando no tenían la maestría. Ahora, cuando tuvo la maestría, lo usó hasta el jugador que menos mano tiene todo el juego, lo usó. Porque tiene un follow commander con un daño brutal que reemplazó a la Valkyria. Ya vamos a hablar de la Valkyria, porque de la Valkyria se podría hablar 2 o 3 videos de esa unidad. Pero esta unidad, un muy buen daño explosivo, un muy buen daño antihéroe, un muy buen daño para muralla, una unidad que tiene sus atributos defensivos, porque también no es una unidad que lo puedas bajar con arquero tan fácilmente, es una unidad que tiene su escudito, eh, que en su momento anda muy bien, creo que ahora también está muy bien. Yo creo que Yo creo que el hombre de arma es muy usable. Creo que para el jugador que no tiene por ahí la posibilidad de otro tipo de tropa y hoy en día quiere aventurarse en una guerra territorial y dice, no tengo Huawei, no tengo esto, no tengo lo otro, y le dicen, che, llévate una unidad para muralla. No tengo Huawei, no tengo nada, pero tengo hombre de arma. Y yo creo que el Carle le va a decir, subite a la muralla y juega con eso. No creo que le digan, no, eso no. Vamos a colocar como muy usable. Capaz que después me arrepiente y lo coloque en usable. Se depende de las cosas que estén ahí muy usable porque vamos a ver qué onda. ¿Qué hice, Dobito? Justo lo tengo para Manco, pues lo tengo encarnado. Es una tropa que pones el follow commander y te divertí. Bien, ¿cómo ando, Dobito? ¿Todo bien, hermano? Samuel Orochi es una tropa que le nerfearon el 2, la habilidad de daño lacerante que era rompeformación. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué le quitaron la particularidad que hacía que sea una unidad mucho más interesante? A ver, el Samurai Orochi podía romper formación con el 2 y utilizar el 1 para hacer el daño explosivo. Quizá era demasiado roto. Y podría decir eso de un montón de otras unidades, pero ¿por qué hicieron eso con el Samurai Orochi? No lo sé. La habilidad 1 creo que es una muy buena habilidad, una unidad de daño perforante y daño lacerante. Tiene muy buena. Tiene una combinación de habilidades muy buenas, pero al quitarle el follow commander, yo no la puedo colocar como meta. La puedo colocar como muy usable la tropa. Es una tropa que la podés utilizar para guerra territorial, sí. La podés utilizar para asedio, sí. Te va a servir, va a andar bien. Pero no la coloco en meta por el nerfeo que le hicieron a la segunda habilidad. Si no, va meta. Es una tropa que podés. Vieron que dicen, ojo con jugar campal con infantería porque tenés que estar mirando para todos lados, salvo que tengas anticaballería. Bueno, acá tenés una tropa que en campo abierto podés tener posibilidad de sobrevivir. Podés borrar una tropa de caballería si tenés el timing suficiente. El único problema que tenemos con esta unidad, que lo estoy sufriendo, porque la verdad que esa tropa me gustaba mucho, pero lo estoy sufriendo ahora, es que estoy jugando en un servidor con 180, 200 de ping. Entonces, cuando yo tiro la habilidad del 1, ya la caballería pasó, porque tengo que tirarlo exactamente en el momento, ni antes ni después la puedo tirar, porque si la tiro después me borro la caballería. Y si la tiro antes, no le hago el daño y me borra. Entonces tiene que ser en el momento exacto, cuando me está tirando la carga o cuando me está intentando hacer daño con una caballería, sobre todo caballerías que no tienen el hitbox tan alejado. No estoy diciendo que si te tiran los húsares al lado de frente, tenés mucho cuidado, no es para eso. Pero no es tampoco para de frente. Tiene su manera de matar a la caballería, pero digo que el timing que tenés que tener
con 180 o 200 de ping no se puede. Entonces, prácticamente tenés que hacer un milagro para pegarle en el servidor donde estamos con esta unidad. Vamos con los jabalineros imperiales. Creo que es la unidad de jabalinero más fuerte que tiene el juego por su maestría, por su combinación de habilidades que tiene, golpe de escudo, el daño antihéroe que tiene, el focus antihéroe que tiene, el daño a las unidades que es bastante aceptable. Las unidades de jabalinero no me gustan, pero si voy a hacer una tier list de todo, creo que tengo que colocarla como una unidad usable. No creo que se pueda usar, salvo ciertas excepciones, en una guerra territorial, en un arranque o en una CBL. No creo que nadie la use la unidad porque tiene más aspectos negativos por ser jabalinero que positivos. Pero si a alguien le gusta este tipo de unidades, creo que en Asedio se va a divertir bastante. Vamos con los arcabuceros. Los tengo justo los dos. Tengo tercio y tengo granadero Senji a la derecha. Vamos a hablar de los tercios primero. En arcabuceros es el arcabucero más fuerte del juego. Me van a decir ustedes, pero pará, hermano, están los Krieger. Pará, hermano, están los Krieger que tienen. Bueno, los Krieger tienen una particularidad distinta. Yo digo que este arcabucero es el arcabucero que en su fase de disparo es el más fuerte, porque hace más daño y aparte hace más daño la cadencia, la puntería y aparte tiene la habilidad del 2 que no hay héroe que se pueda acercar. Un tipo que sepa cuándo entrar con los arcabuceros, dónde colocarlos y qué hacer cuando se los está hostigando y atacando, esto no es una unidad para dejarla quietita y disparando, no, tiene que ser versátil, tiene que saber cuándo quedarte, cuándo moverte, cuándo hacer la habilidad del disparo y demás. Tiene puntos débiles, sí, como todas las unidades, pero creo que en su fase de arcabucero es la más fuerte del juego. Yo creo que no creo que se pueda usar mucho. A ver, en guerra territorial debería haber uno. Debería haber uno en guerra territorial. Debería haber uno. eh, Debería usarse más de lo que se usa últimamente. Tiene un plus extra este arcabucero que no es fácil con un héroe no te lo vas a llevar a todos así de una pasadita como si fueran unos Nankam, como si fueran unos Chukonú. Tienes que tener mucho cuidado. Porque cuando te tires con el héroe para intentar hacer daño, te llegan a meter el 2 te borran, seas lo que seas. Sea lo que sea. Lo único que te puede salvar de un arcabucero de tercio es la runa que te impide que te mueras. Pero te metió daño como para matarte dos veces. Nada más que la runa te salvó. Bueno, entonces, para resumir, yo creo que es muy usable. Es muy usable. Y después vamos a coger el mejor arcabucero y lo vamos a colocar en meta. Básicamente. El granadero Senji. Justamente, creo que si se llamaran Senji, estaría mal el nombre. Está bien que se llame Granadero Senji porque es un granadero. Ah, yo asocio el nombre Granadero, capaz que una pelotude lo que diga, pero creo que asocio el nombre Granadero a la granada. Capaz que no es así. Si no es así, disculpen la ignorancia. Pero le vamos a poner Granadero como si fuese de que tira granada, ¿ok? El Granadero Senji, lo mejor que tiene es su granada como habilidad principal. Debería estar, las veteranías deberían estar enfocadas en eso. Es una unidad que después de eso como arcabucero tiene a una unidad mejor que el arcabucero de tercio. Pero creo que si tengo que sumar todo, el granadero Senji en utilidad es mejor que el arcabucero de tercio. Si alguien me dice, tengo que llevar una unidad para guerra, el granadero Senji o el arcabucero de tercio, solamente así, sin nada, sin estrategia, sin nada, yo diría lleva el granadero. Porque el granadero tiene eso de romper formación, tiene esa picardía que puedes llegar
a lugares que la cabucero de tercio no llegaría. Porque si te ponen en una unidad de front lane, no tenés problema. En cambio, con el arcabucero de tercio sí tenés problemas si te ponen en una buena front lane. Si no, el granadero Senji es mejor. Es mejor. Entonces, yo lo voy a colocar acá como muy usable y después voy a ver cuál coloco como meta. Creo que seguramente va a ser el granadero Senji. Bueno, acá tenemos los alabarderos. Los alabarderos violeta. ¿Qué pasa con los alabarderos violeta? Los alabarderos violeta es una unidad fuertísima. Fuertísima. Anticaballería y aparte fuertísima para como antiinfantería. Es muy fuerte. ¿Cuál es el tema? El tema del alabardero, y creo que es por eso que muchos no lo usan, el problema que tiene es que el hitbox está muy cerca, está muy próximo a la, eh, a los puntos de salud de la unidad o a la, ¿cómo se dice? Eh, sí, digámoslo de esa forma, el hitbox de ataque está muy cerca del hitbox de defensa. Entonces es una unidad muy riesgosa, una unidad que un mazo puede resolver, que una espada larga puede resolver. Es una unidad que se la puede acceder, se puede acceder a esa unidad mucho más fácil de lo que se podría acceder a una falange, a unos fortebrachi. En una posición estática y de ratonera. Esta unidad no es para andarla moviendo, esta unidad de que en donde brilla más es cuando está estático, básicamente. Yo le voy a yo le voy a colocar como usable, básicamente. ¿Por qué no muy usable? Porque creo que hay más unidades que hacen mejor el trabajo que unos alabarderos. Pero creo que vuelvo con lo que dije de los viejos de esta unidad de escudo. Un jugador que sepa las virtudes de un alabardero y que sepa cómo colocarlo en dónde y en qué situación, le puede sacar mucho jugo a esta unidad y puede hacer muy, muy buen trabajo. Te puede llevar muchas tropas con esta tropa, ¿eh? Valga la redundancia. ¿Cómo andamos, Susano? Te mando un abrazo, hermano. Vamos ahora mismo a una unidad espectacular. Una unidad que todo nuevo ha jugado y que todo nuevo ha tenido y que les ha salvado las papas. Que tiene maestría y que su maestría creo que tiene cosas para mejorar. Creo que es una tropa, la voy a colocar en usable porque, como digo, creo que los que saben dónde usar esta tropa y cómo usarlo, le pueden sacar un buen provecho, muy buen counter de unidades que estaban rotas y que están rotas hoy en día. Un muy buen counter de esas unidades. Y para una tropa que se encuentra en el árbol de unidades y que es muy accesible para jugadores nuevos, que tenga esa particularidad y que tenga esa virtud de ponerle cara a las unidades meta, creo que merece que se coloque en usable. Creo que es una unidad que se puede usar y que, repito lo que dije de los alabarderos, lo que dije de los viejos. Un jugador que la sepa usar, sepa cómo usarlo y demás, creo que podría usarla incluso para un poquito más que un asedio común y nada más. Vamos con la leal. La leal es una unidad de frontlane, me encanta la unidad, la leal. Para los que no saben, mi forma de juego es frontlaner. Me gusta manejar el tiempo de cuándo se va a entrar, cuándo no, a un punto. Y para hacer eso necesitaba una tropa que sea, no digo infalible, porque no hay tropa que sea infalible, pero una tropa que te responda, que aguante, que tenga la capacidad de plantar cara a los héroes enemigos y a las tropas que hacen el daño perforante de una formación de ratonera. También tenés que tener una unidad que, si le tiran una caballería, que no te la borren. ¿No es cierto? Que no te la borren, que quede alguna que otra unidad para vos resguardarte y poder resolver esa caballería. Entonces, todas esas cosas son cosas que la Guardia Leal sabe hacer muy bien. Creo que es una tropa
que le sienta muy bien. Anoten esto, doctrina de levantamiento rápido y sobre todo para los héroes. Si ustedes quieren entrar front lane y saben que va a haber un mazo pícaro ahí dando vuelta, que quiere romperte la formación, la doctrina de levantamiento rápido hace que ese mazo corra serio peligro de morirse, porque cuando el mazo se tira al medio, o cuando la espada corta se tira al medio, y cuando no logró tirar al suelo a la tropa, el daño le sigue impactando al héroe y está en serios problemas. Se va a tener que replegar o morir. Entonces, creo que una tropa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo soy frontlane, muchacho. La voy a colocar como muy usable, discúlpenme. La voy a colocar como muy usable. Bueno, acá estamos con los Ronin. Los Ronin es una unidad. Qué lástima. Qué lástima que los Ronin no fueron la unidad dorada y los Samurai Orochi fueron la unidad azul. Y lo estoy diciendo justamente habiendo disfrutado mucho de los Samurai Orochi como dorada, pero creo que los Ronin merecían ser una unidad dorada. Los Ronin es una unidad que tiene una katana y es una unidad que hace un daño de tipo lacerante, tiene unas muy buenas habilidades, hace un daño explosivo muy bueno, muy muy bueno. ¿Vieron la definitiva de la Nodachi? Bueno, hacen algo parecido, no lo mismo, pero hacen algo parecido, un daño lacerante espectacular, una animación monstruosa. Hermoso todo, pero una unidad azul. Y la unidad azul no tiene buenos atributos defensivos y tampoco tiene buenos atributos de salud. Entonces, eso no se puede utilizar. Cuando pasamos a morada, ya no se puede usar. Incluso en azules hay unidades que son mucho mejores que esta. Entonces, es una unidad que sinceramente la voy a colocar en olvidada porque creo que merece una vueltita de rosca. Pero no digo para que se meta en usable o muy usable contra unidades doradas, no. Digo que le dé una vueltita de rosca para que se meta al menos usarla al principio de la season, cuando estemos en azules y cuando estemos en morada. Que sea un poquito más divertido de usar y que pueda brillar un poquito más. Creo que queda ahí. Creo que queda ahí. Fíjense la coincidencia. Estamos hablando de una unidad azul que no se puede usar en morada y en dorada. Y justamente viene después los cocos. Los cocos es una unidad que sí se puede usar contra unidades doradas, sí se puede usar contra unidades moradas. Una unidad que puede complicar muchísimo una formación defensiva, pero muchísimo, muchísimo al punto de hacerle retroceder a los jugadores enemigos o de hacerle full focus solamente a esta tropa. Cuando esta tropa alguien la saca, yo, si un enemigo saca esta tropa, yo tengo los ojos puestos en esa tropa. Estoy pensando dónde está, estoy pensando dónde va a tirar los cocos, estoy pensando si conviene realmente hacer un enfrentamiento en esas condiciones o resolver eso primero. Es más determinante que unos Chukunú. Es más determinante que unos Chukunú. A unos Chukunú yo lo puedo resolver con una front lane. A unos Chukunú yo los puedo resolver con una buena composición de escudos al frente y quizá pueda salvarme de cierto modo. Pero con unos cocos no. Los cocos son monstruosos. Arriba de la muralla, bien protegidos, unos cocos son de terror. Yo los voy a colocar por su cualidad de ser una unidad azul y por lo que puede hacer. Yo lo coloco como muy usable. Muy usable. Porque hay una tropa que hace lo mismo que esta tropa, pero es meta. Y ya saben de la tropa que estoy hablando. Como andamos cabano. Ya saben la tropa de la que estoy hablando. ¿Cierto? Vamos a pasar ahora a una unidad que es mi favorita. Una de mis favoritas, las unidades azules. Estamos hablando de estos lanceros. No sé cómo se llaman. No recuerdo bien el nombre. Pero son unos lanceros que en la punta
de la lanza pueden disparar perdigones, como si fuese una escopeta, y también una ráfaga de fuego, gente, para una unidad azul. Para una unidad azul. 40 efectivos tiene esta tropa. No lo chequeé bien, pero seguramente algo así como 40 efectivos. 40 efectivos azules. Una unidad de daño lacerante, perforante. Escuchen esto, perforante. Que tiene la capacidad de hacer daño como si fuese un mosquete, salvando la diferencia. Y también te puede hacer un daño de fuego. O sea, esta unidad fuese una unidad dorada, estamos hablando de la meta absoluta. De la meta absoluta. Está en meta sí o sí esta tropa. Porque esta tropa no le tiene miedo a una unidad de frontlane. No le tiene miedo a una unidad de estas unidades que hacen daño explosivo de muralla. Tampoco le tienen miedo porque tiene una cantidad de efectivo lo suficientemente grande como para absorber el daño y rematar. ¿Se entiende? Entonces, si esta unidad fuese dorado, estaríamos hablando de una meta absoluta. Yo lo voy a colocar en usable porque es una unidad azul y, y que no se puede usar por sus dificultades defensivas y de vida. No se puede usar hoy en día en guerra, sería muy troll usarla en un arranque porque, bueno, hay mejores unidades que esta, pero una muy, muy buena unidad, muy divertida, extremadamente divertida. Gente, jugadores nuevos o jugadores que por ahí están con las bolas por el piso y ya no saben qué usar. Cuando empieza la season, no se pierdan de usar esta tropa bien adoctrinada, bien con full level y todo. Úsenla porque se van a divertir un montón. De la misma forma, los Yangu, que son la unidad que sigue, la unidad que sigue se llaman los Yangu. Y los Yangu, justamente, es una unidad que de muralla andan muy bien. Andan muy bien. Hay un solo defecto que tiene esta unidad. Hay un solo defecto que tiene la unidad de los Yangu. Los Yangu tienen un defecto que es la munición. Si tuviese el doble de munición, esta tropa sería espectacular. Sería mucho más divertida de lo que es. Pero, pero hace un muy buen daño de tipo perforante porque lanzan unos dardos. Y la verdad es muy divertido, tiene una rauda eh, muy buena, así que lo coloco ahí como usable. Como usable. Eh, Voy a hacer una pausa de 5 minutos. No, pausa comercial. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos los Dimachaeri. Los Dimachaeri, fíjense, la diferencia del Dimachaeri con el Ronin. La diferencia básicamente es que el Dimachaeri sí hace ese daño, tiene un poco más de resistencia que el Ronin. Por lo cual, si yo tuviese que utilizar una unidad en azules, por ejemplo, para hacer el tipo de daño que hace el Ronin, yo utilizaría los de Machaeri, no utilizaría los Ronin. Entonces, esta tropa queda como ahí nomás. Voy a colocar como ahí nomás. Hay tropas azules, hay tantas tropas azules para usar que creo que el Dimachaeri sería una de las tropas que quedarían ahí un poquito rezagadas. Tenemos las alquimistas. Las alquimistas, fíjense, tenemos las alquimistas y tenemos a los gaiteros. Lo voy a colocar a los dos en el mismo lugar. Las alquimistas, por un lado, una unidad que se usa para curar unidades, lo hace de forma 1 a 1. No es tan efectiva la curación como los arqueros de luz, que son los arqueros de la season de los cruzados. Pero es una unidad que está bastante bien para lo que hace. ¿Cuál es el problema con esta unidad de las brujas que le digo yo, las alquimistas? La habilidad del humo es una habilidad que vos tirando esa cortina de humo impide que las unidades de rango te hagan daño. Está muy bien, tenés cuatro disparos de esa habilidad, eh, pero creo que sería muy útil, yo siempre lo digo por ahí con algunos que otros jugadores que charlamos, si las alquimistas en vez de ese humo tuviese una cortina de humo de tipo veneno, por ejemplo, sería mucho más interesante. ¿Se imaginan que
las alquimistas tiren esa cortina de humo, que no sea humo, que sea veneno, que poco a poco le vaya haciendo cada vez más daño a las unidades que están dentro de esa cortina de veneno, sería una unidad muy usable como lo son los lanzacoco. Pero no tienen eso y creo que por eso la voy a colocar a las alquimistas como una unidad usable, no requiere tanto liderazgo. Lo mismo con los gaiteros cuidado con el bufo que tiene de ataque y el bufo que tiene de defensa, es muy, muy interesante, no es para nada desestimable, está bastante bien. eh, y creo que el único problema que tienen los gaiteros es que no estás dejando de lado una unidad para llevar los gaiteros. Y no lo digo por el tema de liderazgo, lo digo a la hora de piquear la unidad. Porque vos deberías piquear la unidad en cuanto hayan más unidades de tus compañeros. Pero ¿qué es lo que hace generalmente la gente que lleva gaiteros? Yo me incluyo. Que dice, al no confiar en el equipo, yo digo, si llevo los gaiteros, yo llevo supongamos, llevo los Lancelot o las reinas. Si yo llevo las reinas, en la primera teamfight, quizá yo me lleve 40 tropas. Si llevo los gaiteros, yo sé que no voy a llevar ninguna. Confío en el equipo. Y si mis compañeros no matan esas 40 que yo mataría, ¿se entiende? Entonces, creo que muchos tienen ese chip en la cabeza, pero para los que sepan jugar en equipo, para los que sepan confiar en el equipo, que es muy difícil y muy complicado, eh, los gaiteros son una unidad muy buena, muy, muy buena. Porque tenés que multiplicar el beneficio que hacen por todas las unidades que estén dentro del área y son muchísimas. Es muchísimo el beneficio que pueden dar unos gaiteros. Bueno, vamos con los Assassin. Ay, los Assassin. Ay, los Assassin. Una unidad que tiene una rauda monstruosa. Corren más rápido que los caballos. Eh, ¿Qué podemos decir de los Assassin? Los Assassin, yo creo que el problema grave que tienen los Assassin es la cantidad de efectivos. Después, la cortina de humo para cancelar el daño explosivo que tiene, está bastante bien, está bastante bien, está bastante... la idea de la unidad está muy buena, saltan la front lane, podés llegar rápidamente a la unidad de rango, borrarla. Para eso está diseñado el Assassin. El Assassin está diseñado justamente para eso, para ser un asesino, para buscar unidades débiles y borrarlas. Unidades de rango, unidades de... Nunca vas a ver un asesino haciendo front lane. ¿Se entiende? Básicamente la idea de la unidad está muy bien. El único problema que creo que es la cantidad de efectivos. Yo creo que si tuviese 4 efectivos más sería monstruosa, una unidad muy usable. Pero creo que el asesino tiene que estar, y creo que es la primera dorada en usable. Te vas a divertir usándola, pero no la veo como una unidad potable para usar en rank, no la veo como una unidad potable para usar en guerra territorial, salvo que seas muy, muy buen jugador y sepas exactamente lo que estás haciendo. Bueno, los monjes azules, estos del palo, la cantidad de efectivos me sorprende, son pocos efectivos, deberían ser más. El daño que hace es bastante estimable a la hora de usarlo en épocas de azules, no en época de morada, en época de dorada, una unidad. Yo la voy a colocar como olvidada por una cuestión de que hay que buscarle la vuelta. O aumenta la cantidad de efectivos, colocarle maestría, no estaría nada mal colocarle maestría, sería bastante interesante. Y bueno, vamos a los Wargos Fenrir. Los Wargos Fenrir, gente, si ustedes quieren ver un truco, hoy por hoy no se puede hacer porque está la doctrina esta de, de que no te pueden matar y que sobrevivís con uno de vida. Pero si no estuviese esa doctrina, los Wargos Fenrir, si vos quisieras ver un truco de magia en donde ves desaparecer un héroe, los Wargos Fenrir es una de las unidades que tendrías que utilizar para ese truco de magia. Si te
cazan y lo usa bien el jugador. Si te caza una horda de esta tropa, te borran. Te borran, no tenés salida. La rauda te va a alcanzar, el daño te va a hacer pelota, te va a romper. Con caballo incluido, caballo, héroe, chao. Es monstruosa el daño que te puede hacer en poco tiempo. El problema de esta tropa es el mismo problema que tiene los Dimachariari, el mismo problema que tienen los Ronin, es la vida, es una unidad azul, no nos olvidemos de eso, pero por la rauda que tiene, por el daño que tiene eh, y porque una unidad es una unidad preferida mía por cómo funciona, creo que los War of Fenrir están en usable. Creo que una tropa que por ahí algún jugador que está empezando necesitaría y quiera divertirse, sobre todo divertirse la podría usar por ahí en asedio, sobre todo cuando empieza la season y demás. Bueno, los alabarderos estos de la season del norte, de donde está la caballería lancera del norte, alabarderos alpinos. Los alabarderos alpinos, por la combinación de habilidades que tiene, es una unidad muy interesante. No es una unidad estática. Es una unidad estática, podés colocar en asta tranquilamente. Es una unidad que como alabardero funciona, pero no es lo mismo que el alabardero violeta, que sí o sí tiene que estar posicionado para que funcione. Esta unidad, con la carga que tiene y el daño, después el daño lacerante que hace con la habilidad cuando ya entró en contacto con la unidad enemiga y la capacidad que tiene como antihéroe, yo lo voy a colocar como usable. Yo lo voy a colocar como usable. Una unidad muy divertida. No es una unidad que vas a tener un rendimiento espectacular, pero te vas a divertir. Los condotieros. Los condotieros es una unidad que no comprendo, sinceramente. No la he usado mucho, la he usado unas 10 partidas. No me llama la atención, yo creo que es una tropa que no tiene sazón, no tiene sazón, pero creo que con una buena maestría andaría muy, muy bien el condottiero. El condottiero creo que con maestría andaría muy, muy bien, sería una tropa bastante interesante, pero hasta que no tenga eso, yo la voy a colocar como una tropa ahí nomás, tampoco una tropa que esté olvidada, por así decirlo, que podría estar también olvidada, ¿no? Vamos a ver al final qué hacemos con los condottieros. ¿Esta unidad cuál es? No sé cuál es esta unidad. Ah, son los piqueros imperiales. No, los piqueros imperiales están acá. ¿Qué unidad es esta? Seguramente son unas picas verdes, lo voy a dejar para el final. Sargentos Mace. Los maceros. Ay, los maceros. Cuando te venden una tropa, cuando te dicen tengo una tropa de daño contundente. Tengo una tropa que tiene daño contundente. ¿Qué nos imaginamos? Nos imaginamos una tropa que va a romper formación, que va a bajar los escudos del enemigo, que va a hacer daño contundente contra las defensas enemigas. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés una unidad que tiene daño contundente, pero es un papel? Hay algo que no cierra. Estos no son unos segadores de hierro. No son unos segadores de hierro. ¿Hacen un muy buen trabajo contra las puertas? Sí, hacen un muy buen trabajo contra las puertas. Contra héroes decente, pongámosle que sí, pero en ciertas circunstancias te la pueden tirar abajo, no tienen anti-CC. Un follow commander olvidable y de los peores que hay y que te requiere una doctrina. Sí. Discúlpenme si hay un purista de juego que los usa, pero yo esta tropa yo la tengo que colocar como una tropa. Es que no la puedo tampoco colocar como olvidada porque la sacaron hace poco. Hace poco que sacaron esta tropa. Esta tropa es relativamente nueva, no es una tropa de hace 100 seasons atrás que tiene hasta maestría esta tropa. Y yo creo que no le han encontrado la solución. Y podés sacarla porque es una tropita azul y no tiene. Pero te ocupa un lugar. ¿Y en qué momento la saca?
en unidades azules, la podés usar, la voy a colocar como ahí nomás porque mira, sinceramente me da una pena bárbara, pero para mí que salió para la mierda esa tropa. El Follow Commander es malísimo, ni siquiera un Follow Commander decente, es malísimo. Bueno, acá tenemos los alabarderos, unos alabarderos que no sé cuáles son, los voy a colocar al final. Acá tenemos los escuderos lo mismo que los condotieros, lo mismo que los condotieros, una unidad que no sé, la voy a colocar como, esta sí lo voy a colocar como olvidada, una tropa que necesita su actualización, necesita ver qué onda, escuderos ahí. Y quiero creer que no tiene maestría. Quiero creer que no tiene maestría. Si tiene maestría, no sé. Acá tenemos los guardias de. Estos son los de prefectura, guardia de prefectura, creo. Unidad azul. A la hora de sacar unidades azules vemos que hay muchas opciones. Pero si tenemos que hablar de espadachines, eh, la guardia de prefectura está muy bien. El follow commander que tiene está interesante, tiene una combinación de habilidades que hay que ver ahí, descubranla cuál es, para hacer un muy buen daño explosivo. Hay tropas que sí le van a hacer counter, hay tropas que están un poquito más fuertes, pero yo la voy a colocar como usable porque si les toca jugar al principio de la season con unidades azules, con unidades verdes, está bastante divertida, lo voy a colocar ahí. Los reciales. Los reciales. Los reciales. Ay, ay, ay. Cuando hablamos de los Assassin, hablamos de una tropa que tiene poco efectivo. Los receros también. Cuando hablamos de los Assassin, hablamos de que es una tropa que tiene una rauda rapidísima. Los receros no lo tienen. Cuando hablamos de los Assassin, hablamos que es una unidad que para lo que está diseñada cumple. Son unos asesinos, van a ir contra las unidades débiles, la van a rematar, se van a ir, saltan la unidad defensiva. Los receros son unos jabalineros. Unos jabalineros que no tienen escudo, que tienen un daño aceptable, pero un daño disperso. Eh, Cuerpo a cuerpo son mejores que con jabalina. ¿Para qué quiero unos jabalineros si cuerpo a cuerpo son mejores que la jabalina? Que las habilidades de cuerpo a cuerpo son más interesantes que la habilidad de la jabalina. No tiene la cantidad de efectivo suficiente para ser unos jabalineros. Si vos me vas a dar unos jabalineros dorados, unos jabalineros que me van a costar un huevo de liderazgo, significa que tienen que ser mejores que los jabalineros violetas porque cuestan menos de liderazgo. Pero resulta ser que los jabalineros imperiales tienen más efectivo, tienen mejores habilidades. Entonces, ¿el recero qué vendría a ser? El recero básicamente es una unidad que no salió bien. El recero es una unidad que no salió bien. ¿Cuál es el bufo que tienen que hacer los jabalineros? Yo lo vengo diciendo desde que salieron la unidad. Duplíquenle la cantidad de efectivo. Déjenle exactamente como están, pero duplíquenle la cantidad de efectivo. Y ya está, lo va a usar todo el mundo. Y no te digo que va a ser una gran diferencia, va a ser muy usable, o sea, usable y hasta ahí nomás. Nadie lo va a llevar a una guerra territorial, nadie lo va a usar en ranked, nadie. Pero al menos en guerra territorial, al menos en asedio lo van a usar. Creo que, creo que creo que una tropa olvidada, creo una tropa que hay que rever, que hay que reanalizar. Si vos me tuviese a mí en el equipo de desarrollo, yo veo esta tropa y le digo, ustedes son pelotudos, cómo van a dar 12 o 14 efectivos? Con una idea de jabalina, pero ustedes están locos, ¿qué le tienen en la cabeza? No, pero cuidado porque tiene una buena habilidad de cuerpo a cuerpo, pero ¿qué me importa la habilidad de cuerpo a cuerpo? Si no tiene escudo, ustedes saben los monstruos que están poniendo. Ustedes están poniendo unos Lancelot. Están poniendo unos Lancelot que tiene un segundo de invulnerabilidad. ¿Saben lo que le van a hacer los Lancelot? O las reinas, como se dice acá, las reinas.
a los reservos se lo van a culiar. O sea, no hay manera de que sobreviva esta tropa. Contra caballería, ni hablar. Contra caballería, ni hablar. Contra unidad, ni hablar. Unidad mal hecha. Mal hecha y a rehacer. Se rompe, a rehacer. Pero, a ver, no la quieren rehacer porque da mucha pereza. Bueno, pónganle el doble de efectivo y ya está. Y lo van a usar en asedio un mes. Y nada más. Bueno, las puertas azules. Las puertas azules me llevé tiene su maestría, no es una tropa olvidada, una tropa. Pero, gente, es una tropa que me quedé con un muy mal sabor de boca porque creo que con un follow commander esta tropa sería mucho más divertida. eh, que sería mucho más divertida porque es una tropa azul de escudo, pero yo lo voy a colocar como ahí nomás porque le falta el Follow Commander. Y no hay otras tropas azules que se pueden utilizar mejor que esta. El Espadachín, el Ratán, creo que tiene la maestría ahora. Es una unidad que de veneno, como las Ratán, como las otras unidades de Ratán. Creo que es una unidad. A ver, no la he usado mucho, voy a ser sincero, pero es una unidad que la unidad que cuando hay azules eh, es una opción. La voy a colocar como una opción, la voy a colocar como usable. Como usable. Es que no, la voy a colocar como ahí nomás, no puedo colocar como usable. Sinceramente no puedo colocar como usable. No la puedo colocar como usable. Si la coloco como usable, subiría a otras tropas de acá. No la voy a colocar como usable. Los piqueros de ratán sí son usables. Los piqueros de ratán sí son usables porque es una tropa que y es usable y quizá un poquito más por el debuff que tiene, gente. ¿Estos son los de ratán? ¿O son estos los de ratán? Creo que estos son los de ratán, pero bueno. Si no lo cambio. Es una unidad usable. Unidad que ¿cuál es lo mejor que tiene esta unidad? No es ni el daño, ni el aguante, ni dos cosas. Le voy a dar dos beneficios muy grandes. La primera, la cantidad efectiva, y la segunda, el debuff. Bien, acá tenemos los espadachines yelmo de hierro. Esta unidad, si vos te querés divertir realmente, colocarle las doctrinas de reducción de enfriamiento de la carga, las que tengas, todas las que tengas, y usarla en azules, pero cuando empieza la season, azules y violeta, usa esta tropa porque te vas a divertir de una forma como nunca. Esta unidad, sobre todo que cuando te quedas al final cuando ya el equipo enemigo anda medio flojo de tropa, ya empiezan a pelear con el héroe, te vas a divertir, te vas a matar de risa. Tiras carga y carga y carga y borrás a los héroes. Esta es unidad antihéroe a morir. Borrar los héroes, entonces yo lo voy a colocar como usable y es una muy buena opción para matarse de risa de la cantidad de cargas que puedes tirar. Vamos ahora con los piqueros imperiales. Los piqueros imperiales, por supuesto, la tropa de todo jugador nuevo, cuando estamos empezando, la primera anticaballería, tiene maestría, no es una unidad olvidada. Creo que Booming, los desarrolladores siempre tuvieron a la pica imperial en la vista, siempre tuvieron a la pica imperial en la vista ahí, y la pensaron muy bien a la hora de colocarle la maestría. Es una unidad que está muy pensada, distinto de otras unidades. Entonces, creo que la pica imperial es una unidad muy usable por el tremendo poder que tiene anticaballería. No es meta, porque hay otras tropas mejores, pero creo que es una tropa que hace un muy buen trabajo para lo que está diseñada, anticaballería. Es una tropa anticaballería. Y quizá un poquito más, porque ahora como tiene estas cualidades con la maestría de ese ataque punzante después de tirar la carga, creo que también contra infantería hace un muy buen trabajo y también un antihéroe. Si algún héroe se descuida, fue. Esta unidad de los jabalineros verdes los voy a colocar acá abajo porque no los he usado. Estos piqueros creo que tampoco los he usado.
Jabalineros verdes tampoco, lo colgamos acá. Esta es la unidad que yo estaba diciendo antes. Esta es la unidad que yo estaba diciendo antes. Entonces va esta acá. Y estos son los escuderos antes. Estos son los escuderos antes de la evolución a la leal. Tiene maestría, le sube la maestría. Tiene un follow commander, tiene follow commander. No es el mejor follow commander del mundo, pero tiene follow commander. Cuando pensé en esta tropa y cuando vi la maestría y cuando vi las cosas que le estaban haciendo, yo dije, esta tropa no me la voy a perder. Le voy a en el tiempo que le puse la maestría me costó porque podría haber elegido otra tropa para poner maestría, pero dije, no, voy a ir derecho a poner la maestría de esta tropa. Tiene follow commander, no puede fallar nada. La usé, me llevé un chasco. Me llevé el mismo chasco que con los escudos azules, porque como es un escudo pesado, como es una unidad de lancero, yo pensé, como frontlaner, pensé, puedo hacer cosas distintas. Un chasco. Es una unidad que se cae, una unidad que no hace daño, que está dando vueltas y que no es ni una cosa ni la otra. No es una leal, porque no la puede, esta tropa te falla de todas formas te falla con el Follow Commander, te falla con la front lane, te falla de todas las formas. Quizás estoy un poco susceptible por la mala experiencia que tuve, no lo he usado lo suficiente, me llevé un chasco, lo usé otra vez y ya está. Eh, no puedo decir que está olvidado, porque tiene maestría, pero ahí nomás, una tropa ahí nomás, una tropa ahí nomás. Sinceramente, una muy mala experiencia. Los perros de casa. Cuando hablamos de los perros de casa, me atrevo a decir que estamos hablando de la mejor unidad de arqueros que hay en el juego. Los perros de casa se tienen que usar bien. No puedes tirar los perros a una front lane, eso es cierto. No puedes tirar los perros a ciertas unidades, eso es cierto, porque te lo van a borrar. Pero el debuff que tienen los perros y el daño que vos haces con los arqueros es espectacular. Para lo que está diseñado, creo que cumple. El daño es bastante bueno. No vas a borrar una tropa así de una, pero sí le vas a hacer un daño explosivo. Y eso es lo que me gusta a mí de las unidades, que tengan daño explosivo, no un daño a cuentagota, porque el daño a cuentagota no sirve. El enemigo no se va a quedar quieto viendo cómo le caen las flechas, no. El enemigo va a descuidarse. Y en ese descuido hay que hacer el daño lo suficientemente fuerte como para matarle a la tropa. Porque si el enemigo se descuidó, a menos que sea muy colgado, y le cae un par de flechas y ve que está recibiendo daño a la tropa, ¿qué hace? La mueve. Sinceramente, la mueve, la coloca detrás de una unidad de front lane o la lleva al supply y ya está. Esta unidad no hace el daño explosivo, brutal que haría otro tipo de unidades, pero sí tiene eso, que hace un muy buen daño, aguanta un poco, tiene los perros. Yo creo que es una tropa muy usable. Esta tropa sí se puede usar en ciertas circunstancias donde te requieran, quizás no una guerra territorial, pero en una que otra ranked por ahí que quieras tener una tropa distinta en alguna situación particular, se puede usar. Se puede usar tranquilamente. Ay, 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 ay. Acá llegamos a un momento triste. Acá es cuando los hombres lloran porque tenemos a una tropa que era mi tropa favorita. ¿Qué quiere un frontlaner? ¿Qué quiere un tipo que va a ir al frente? Como yo, a mí me gusta. Voy con mi héroe y voy con mi tropa al frente. Que vengan y me golpeen, que vengan y me peguen para ver cuán bravos son y rematar. Esto era esa tropa. La Guardia Varega era eso. La Guardia Varega era vengan de a uno que los borro a todos. Vengan de a uno que no me importa. ¿Me tiras trebuchet? Yo pongo huevo. Me pongo en formación defensiva más las doctrinas que tengo, más todo. Y no importaba. Era la Varega contra el mundo. Varega y Modao contra el mundo.
Me tira caballería, están los modados. Me tira infantería, tengo la varega. Era una cosa espectacular, una cosa monstruosa. A eso, sumale que tiene una espada y tiene un hacha de 2 metros. Visualmente espectacular. Sumale que cuando tiran sus habilidades empiezan a gritar, empiezan que es una cosa espectacular, una cosa, una algarabía te daba jugar esta tropa a mí principalmente, una tropa de front lane, una tropa que proponía. Con la varega no hacía falta esperar al enemigo. Va y lo buscaste a la casa. Y cuando va y lo busca, defendes, aguantas. Te tiró todo listo, volvés a hacerle daño y lo rematas. Lo remataste, volvés a tu estado defensivo. Te tira una carga de caballería, aguantas. Una espada larga con una varega era invencible. Era una cosa espectacular, una cosa brutal, una cosa hermosa. Le cayó un nerfeo de la Sunflauta y quedó inutilizable. Un papel triste, paupérrimo. Después lo quisieron arreglar, metiéndole un buffo a la defensa, no sé qué cosa quisieron hacer, pero el daño más grave que le hicieron no fue la cantidad de defensa o de vida, no importaba eso, no interesaba eso. El nerfeo más fuerte que le hicieron a Varega era que la Varega tiraba habilidades consecutivas. Vos podías tirar varias habilidades, una, dos, tres, porque cuando vos defendías, recibías daño y cargabas habilidades. Tirabas las habilidades y volvías al escudo. ¿No es cierto? Una unidad de escudo pesado, a pesar de del monstruoso daño que hacía una unidad de escudo pesado, y ese era su fuerte. Pero claro, ahora, cuando vos tirás las habilidades, tenés que esperar. Tirar una habilidad, esperar un segundo. Tirar otra habilidad, esperar un segundo. La destrozaron, no la usa nadie la Guardia Varega. ¿Cómo será el cariño que yo le tengo? Que vieron que por el arranque, por llegar a un cierto nivelcito, no sé cuál es, te dan una cajita de skin. Yo le puse la skin de la Varega, a pesar de que sé que no la voy a usar por una cuestión de que decía no puede no tener la skin la Varega. No puede no tener, después de tanto tiempo divirtiéndome, realmente divirtiéndome, siendo un frontlaner ahí que proponía, que recibía daño, que hacía daño. No podía no dejarle su skin. Qué tristeza tan grande que no sepan los desarrolladores encontrar un equilibrio. El equilibrio no era las habilidades. Si querés buscar un equilibrio, buscarlo de otro lado. Eh, Podría haber sido un poco menos de bufo defensivo, bajarle un poco el porcentaje de defensa, que no aguantaba trebuchets en formación defensiva. Bueno, que no aguante los trebuchets, o sea, bajarle un poquito, pero no el tema de las habilidades, ya es un nerfeo de no usarla, y el nerfeo no es para no usarla, el nerfeo es para que tengas otras opciones. El nerfeo no es para que dejes de usar la unidad. El nerfeo es para que veas otras opciones. Para eso se nerfea una unidad. Si vos vas a nerfear una unidad para que no se use, bueno, agarra. A ver, ¿cuál es la tropa más fuerte que tenés del juego? Ah, la falange. Bueno, quitarle la falange. Y ya está. Le quitas la pica. Y que vaya sin pica. Y ya está. No la va a usar nadie. Y la nerfeaste. No es esa la opción. Lamentablemente. Ojalá Bumi me tuviera a mí en el equipo de desarrollo. Yo le encontraría el punto medio a cada una de las unidades. Y los jugadores tendrían muchas más opciones. Y lo digo con total tranquilidad y con uso de razón, eh, de que podría tener, yo lo voy a colocar acá. No me importa que sea una de mis unidades favoritas que estén ahí inolvidadas. Están los Huskar, me lo voy a colocar uno al lado de otro. Los Huskar que están acá de la misma season. Una season que olvidar. Sinceramente, olvidar. No me vengan con, no, porque le pusieron un poquito de defensa. Olvidar. Los fuegos. Recuerdo cuando le dije que hace una hora atrás, porque este video ya tiene una hora, no importa, les dije que los lanzacoco era un terror y que hacía un daño brutal y que
cuando lo sacaban había que ver, había que estar pillo, y que no lo colocaban en meta porque había otra tropa que hacía mucho mejor el trabajo que esta. Por supuesto que a todo el mundo, cuando dije eso, se le tiene que venir a la mente a los fuegos barcianos. Los fuegos son eso. un- los fuegos son un monstruo. Si le tuviese que colocar un adjetivo, es un monstruo que destruye todo. Que bien cuidado, un fuego destruye todo. El fuego avanza y el enemigo, si, si el fuego avanza con una buena formación defensiva, con un cuidado, el enemigo, si no tiene fuego, tiene que retroceder. Y es una unidad que tiene 8 efectivos. 8 efectivos creo que tiene. No recuerdo bien. 8 o 8 efectivos tienen los fuegos, creo, no sé. La cantidad que tenga. O 10, no sé. Esos 10 efectivos hacen retroceder a cualquier formación defensiva. Porque si se queda plantada y no los puede resolver, están condenados a morir. El fuego, por supuesto, es una unidad meta. Falconetti. El Falconetti creo que de lo único que peca es la falta de precisión que tiene y el daño a cuentagotas que tiene. Pero tiene una... Y no tiene el daño explosivo que tiene el fuego, pero tiene una virtud. Que el Falconetti puede tirar desde tu casa y le va a pegar al enemigo. Y vos decís, sí, pero si voy hasta allá, la mato y la resuelvo y listo, y ya está. Bueno, pero sos un jugador menos. Y es una unidad que está alejada, y es una unidad que te la. Quizá el que la esté usando la va a defender. Tenés que ir con tu tropa a buscarla. ¿Y qué tropa tenés con la rauda suficientemente rápida como para ir a buscarlo? Tenés que utilizar el trebuchet para resolverlo. Puede ser, pero es una tropa que está muy bien equilibrada en el daño que puede hacer. Y es una tropa que si te está pegando constantemente lo vas a pensar. Creo que hoy en día no se usa mucho por la falta de puntería que tiene. La precisión es un desastre. No pegan un tiro y necesita sí de otras tropas para poder resolver. Esta tropa no te va a resolver el punto ni en pedo. Te va a ayudar a contrarrestar al enemigo, sí. Te va a resolver por ahí, sí. Pero no te va a sacar a los jugadores del punto. Si vos avanzaste, llegaste hasta el punto, con una buena front lane, con una buena cantidad de caballería, vos no te vas a mover porque te estén tirando Falconetti. Sí te vas a mover si te pusieron unos fuegos enfrente. Sí te vas a mover. Porque si no te mueves te matan. Pero un Falconetti, bueno, llueve fuerte, vas a decir. Llueve fuerte, pero aguanto. Voy geleando, me voy moviendo, voy colocando donde no cae tanto. Me posiciono y el punto lo voy a conquistar o lo voy a salvar o lo que sea. El Falconetti necesita hacer ese daño y que los compañeros vayan y actúen, ¿no? De por sí solo no va a sacar a nadie de ningún punto. Pero sí es una tropa que considero meta. Una tropa muy difícil de sacar para los jugadores nuevos, muy difícil de sacar para los jugadores nuevos. Si ustedes están juntando las tarjetitas que cancelan misiones, guárdenla para los Falconetti, guárdenla para los Fuegos, guárdenla para ese tipo de unidades, pues es muy difícil de sacar, es impresionantemente difícil de sacar. Después, tenemos. ¿Cuál es esta unidad? Creo que son atribuciones imperiales o cuáles son. Porque estos son los. No, estos son los imperiales, estos son los griegas, estos no sé cuáles son, lo voy a guardar al final. Acá tenemos los arqueros vasallos. Los arqueros vasallos, una unidad que hace daño a cuentagotas, un daño progresivo, un daño de a poco. Una unidad anti-rango. Para eso está diseñada, no está diseñada para. Porque serían. Estos serían unos falconetis débiles. Serían unos falconetis débiles. Si vos le pones a tirar al punto, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a poner un escudo, una front lane y dirá, llueve fuerte, pero acá aguanto y gano el punto, o acá aguanto y defiendo el punto. Y ya está. Y los vasallos van a seguir tirando, 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 tirando y no van a hacer nada efectivo. Una unidad que está pensada para anti-rango. O sea, si vos ves a lo lejos unos chuconú, bueno, te colocas a una distancia más lejos que los chuconú y los matas.
ves a la distancia unos granaderos, unos arcabuceros de tercio, unos granaderos Senji, lo que sea, le vas a tirar con los vasallos y le vas a hacer el daño suficiente como para que los muevan. O si se cuelgan, lo vas a matar a todos, dependiendo de la unidad que sea. Yo creo que una unidad usable, no la veo como eh, una unidad que se pueda usar en guerra territorial ni en ese tipo de cosas, salvo para cosas muy puntuales. Eh, Arqueros imperiales. Acá estaba distinta la cosa. Pero cuando hablamos de los pavés, que los pavés están olvidadísimos, borrados, y hablamos de la flecha pesada. La flecha pesada para romper formación, la flecha pesada para no romper formación, sino atravesar escudo, ser un poco más punzante a la hora de atacar, no tan progresivo como el vasallo que hace daño con su flechita, como si fuese una lluvia de flecha. Eso lo tiene el arquero imperial, pero el arquero imperial tiene ese plus de daño explosivo, ese daño punzante. Entonces, creo que el arquero imperial está. Yo lo voy a colocar como. Miren, si lo coloco como usable, es de las mejores usables. De las mejores usables. Si la coloco como muy usable, de las peores muy usables. Porque si vos me de elegir a un arquero, vamos con los perros. Pero el arquero imperial está muy bien. El arquero imperial está muy bien. Yo lo voy a colocar como. Me voy a jugar. El arquero imperial es otro arquero muy bueno, no tan bueno como los perros, pero muy bueno, antihéroe, muy buena cantidad de efectivo, muy buena cantidad de, mm, de cadencia de tiro. Si le colocas buenas doctrinas, prefiero el disparo doble con el perro. Si le sacan la doctrina de disparo doble al arquero, prefiero el disparo doble con los perros que con el arquero imperial, porque ya lo probé. Pero bueno, está ahí. El Krieger. El Krieger, si yo lo voy a colocar como una unidad muy usable. Muy usable. Una tropa de temer. Es una unidad que si se enfrenta a unidades que no tienen escudo, te va a llevar sí o sí 50 tropas. Si no viene a resolverte los Krieger, vos te vas a llevar sí o sí 50 tropas para arriba. Porque pegan fuertísimo, tiene una buena cadencia de tiro, tiene una buena puntería y aparte tiene la virtud gracias a su maestría, de que a medida que va disparando y va matando unidades, su cantidad de munición se va manteniendo. Entonces puede disparar casi infinitamente a medida que va matando las unidades enemigas. Yo le voy a colocar como un arcabucero muy usable y acá sí, ya habiendo terminado con los arcabuceros, creo que voy a colocar a los granaderos Senji como unidad meta. Me voy a jugar. Voy a colocar una unidad de rango como unidad meta y lo voy a colocar a los granaderos Senji. Por su utilidad con las granadas, por su utilidad como granadero. Si yo tuviese que elegir un granadero que me salve, que sea una unidad temida por el enemigo, que rompe formación, iría con los granaderos Senji. Obviamente, no va a haber 5 o 6 jugando con granaderos Senji, solamente uno va a estar jugando con granaderos Senji, dos a lo sumo. Arcabuceros Naginata, los Naginata creo que es una unidad, me hace acordar tanto los sargentos más. Trae unos arcabuceros, trae un arcabucero que tengan algo distinto, no sé, los Naginata no lo he usado mucho, no puedo decir que es olvidada porque es una tropa nueva, la voy a colocar como ahí nomás, no creo que aporte nada distinto. Sí, sí, los arcabuceros imperiales no son tan fuertes como los Krieger, no los puedo colocar como muy usables, pero es una unidad divertida. No se pierdan la oportunidad de usar estos arcabuceros. Para los jugadores que ya tienen todas las tropas, usen los arcabuceros imperiales, se van a divertir. Tienen la cadencia de fuego muy linda, tienen una precisión muy linda. No son tan buenos como los Krieger, pero por ahí decir, ya jugué 100 partidas con los Krieger, ¿qué queda para jugar? Bueno, puedo jugar con los arcabuceros imperiales, la verdad que muy, muy bueno, lo voy a colocar como usable. Ay, los lanzapiedras. Tenés una unidad con munición infinita. ¿Cómo será de mala la unidad que tiene munición infinita y no la usa nadie? Creo que
Un poco porque es unidad azul. Vi que se usó en CBL para romper artillería. Creo que, o sea, y rompió un par de artillería, pero te agarra un arquero largo, un par de arqueros largos, te borran esta unidad antes que lleguen a romper una artillería. Te la borran. Muy situacional, daño contundente, rompe formación, pero por favor, juguémonos un poquito más. Si vamos a tener una unidad de daño contundente, rompe formación, ponele un poquito más de efectivos, que sea un poquito más agresiva la tropa, que te dé miedo, que esté el frente. La tropa puede estar tirando, tirando y tirando. Del disparo concentrado, un desastre. No la puedo colocar en olvidada porque otro país nomás por la decepción. Pensé que iba a ser mucho más, pero por la decepción lo coloco ahí. Los modados. Los modados son la anticaballería que durante mucho tiempo fue la anticaballería era la anticaballería de excelencia, el modado por la resistencia que tenía, por la cualidad que tenía a la hora de ser anticaballería. No era una anticaballería más, no era una anticaballería estática más. Era una anticaballería muy, muy buena. Y los desarrolladores lo sabían porque cuando salieron los Yanjuedao y nadie sabía cómo defenderse contra los Yanjuedao, vino una actualización en donde los desarrolladores dijeron la manera de resolver los Yanjuedao es con los modados. ¿Y cómo hicieron eso? Con virtudes en los atributos, no con maestría, en los atributos en donde le colocaban con la formación defensiva una cualidad de inamovilidad o algo así, en donde hacía que con la carga de los Yanjudaos los modados aguantaran y no los tiraran al piso. Porque, porque eso tenían los Yanjudaos. Los Yanjudaos te agarraban de costado a una anticaballería y te tiraban al piso y estabas muerto, estabas chao. Entonces, esa inamovilidad que le proporcionaban los atributos, gracias a los desarrolladores, después de los Yanjuedados, hicieron que los modados sean la anticaballería definitiva. Pero aparecieron las falanges. Y las falanges ahora son el meta. Entonces yo coloco a los modados como muy usable y una muy buena opción anticaballería para aquellos que no tengan la falange. Una muy, muy buena opción. Y lamentablemente no tan accesible, debería ser un poquito más accesible. Lamentablemente no tan accesible porque tiene una season complicada, una season difícil. Pero bueno, acá estos arqueritos que son muy parecidos a los Chuconú, tenían una particularidad muy linda, que estos arqueros cuando vos ibas a tratar de borrarlo, como podría hacer con los Chuconú, te borraban a vos básicamente con una habilidad. Entonces, estos arqueritos tienen una cadencia de tiro muy parecida a los Chuconú, tienen unas habilidades, como le digo, bastante buenas. Podría hablar un poquito más de esto si lo hubiese usado un poquito más, pero lo voy a colocar como usable. Para aquellos que por ahí quieren una opción de los Chuconú y están un poco aburridos de los Chuconú, esta es una unidad usable. Gente, cuando yo hablo de una unidad azul, si yo digo, tengo una unidad azul con 3000 puntos de daño, uno podría decir, estamos todos locos, es una unidad azul. A los mosqueteros genízaros, a estos monstruos, vos los podés usar contra unidades azules, le podés meter un cuetazo que en papeles dice 3000 puntos, pero si te pega en la espalda se multiplica y te pega 4500, 5000 puntos. Es una unidad que, si bien su disparo no son como los Krieger, no tiene una cadencia de fuego muy buena, es un poco tosca a la hora de colocar armas, es una unidad un poco muy situacional, no la podés colocar en cualquier momento y demás, pero mete unos cohetes y es muy, muy, muy divertida. Muy, muy divertida de usar. Creo que es una unidad muy, muy divertida. La voy a colocar como usable porque hay mejores arcabuceros, ya lo hemos visto, mucho más versátiles, más rápidos, que tienen el mismo daño que esta unidad. Pero cuando te toca usar, no sé, empieza la season, bueno, Geriza lo tienen que estar.
y encima las animaciones que tienen, vuela el humo a la mierda cuando empiezan a tirar, se escucha que parecen unos cañones los tiros. Es muy, muy divertido de usar. Acá vienen unos arqueritos que no conozco, así que los voy a colocar acá abajo. Sinceramente no los he usado, no les voy a mentir, muchachos. No los he usado estos arqueritos. Ya vamos a repasar cuáles son y a ver si alguno rescato de ahí, pero si no rescato queda ahí como que no puedo dar opinión porque no los conozco. Gente, no me canso de decir, cuando hablamos de Valkyrias, a mí lo que se me viene a la mente es una unidad mal hecha. Es una unidad mal hecha. No puede ser que la Valkyria, teniendo escudo, es una unidad de escudo pesado. Partamos de ahí. Tiene posición defensiva, como lo tiene la Varega, por ejemplo. Tiene lanza y espada. Cuando lo colocas en posición defensiva, sí tiene su lanza. Perfecto. Está súper bien. Cuando tiene el Follow Commander, es con lanza el Follow Commander. Y me puede decir, pero pará, porque lo usamos con espada. El Follow Commander es con lanza. Si después ustedes cambian espada y les conserva el Follow Commander y funciona con espada mejor que con lanza, eso es otra cosa. Porque yo para volver a usar el Follow Commander tengo que cambiar la lanza, colocar el Follow Commander y volver a espada. No es lo mismo. Debería tener el Follow Commander con una espada directamente. Y cuando hablamos de la carga, lo primero que se me ve, una carga con lanza, daño perforante, chocando escudo, daño perforante, o sea, cubriéndote con escudo, daño perforante. No, la carga es con espada. Estamos todos locos. La Valkyria salió al revés. Nadie se dio cuenta, pero nadie de los que están, de los desarrolladores, ven eso y dicen, no, pará, pero tú te confundiste. Pusiste la carga con espada y pusiste el follow commander con la lanza. Nadie se dio cuenta de eso. No hay un solo jugador. Debe haber algún purista del juego que no hay uno solo que use el Follow Commander con lanza. No hay uno. Todos usaban el Follow Commander con espada. ¿Por qué? Porque el daño explosivo que hacía era brutal. Tiene el mejor. Una de las cosas importantes de esta tropa, tiene el mejor Follow Commander del juego. Cerradísimo, rápido y que hace un muy buen focus. Mejor focus que los hombres de armas, que es una unidad espectacular con Follow Commander. Pero es una unidad de escudo pesado que me da una pena bárbara que no funcione bien. La voy a colocar como usable. No es que está descartada totalmente. No es que no se pueda usar porque no hay manera. Creo que se puede usar. Creo que se puede usar. Eh, Se puede usar, pero es una tristeza que una tristeza que salga mal la tropa. Eso es una tristeza. Que después no se use bien y que no funcione, bueno, está bien. Pero cuando ya sale de fábrica mal, es como comprar un auto nuevo y que va a la esquina y no te arranca, bueno, para un poco. Te falla después de los 100.000 kilómetros, bueno, no hay ningún drama. Pero la Valkyria salió de fábrica para el orto. Bien, ya en Yuedao. Ah, y otra cosa, la Valkyria es una vuelta de rosca. Deberían rehacerla la Valkyria, un rework bien hecho, un rework bien hecho, eh, que tenga más, que sea el escudo pesado, que es lo de que el escudo pesado, que tenga mejores atributos de defensivo, en el sentido de bloqueo, y cambien eso, pongan un poquito más de daño con la espada, un poquito más de atributo defensivo y ya está. La Valkyria vuelve a ser lo que era antes. Porque ahora, y no es que va a ser la meta absoluta, porque ahora tienen que luchar contra unidades que hacen cosas maravillosas, cosa que en su tiempo no tenía. Ahora vamos con los Yanjuedao. Los Yanjuedao, una caballería muy buena, una caballería que recomiendo, una caballería que no está fuera de... A ver, vamos a ver la meta. Estoy teniendo ahí mucho cuidado con lo que coloco en meta. Vamos a colocar una caballería en meta o dos caballerías en meta. Vamos a ver. Pero los Yanjudaos por ahora lo voy a colocar como muy usable. Ya hablamos mucho de los Yanjudaos sin que esté los Yanjudaos acá. Así que es una unidad de la que se habla mucho.
revolucionó totalmente el meta del juego cuando apareció, era una locura, estaban todos con el culo en la mano gritando, esta cosa nos va a reventar, estaban todos a loca. Bien, hoy por hoy hay caballerías que hacen un trabajo similar, ya vamos a estar hablando de eso, y tiene counters que no hacen que los Legend Jedi no se usen como antes. Antes se usaban apretar la habilidad y que hagan lo que quieran. Chevalier. Usted es un jugador que tiene todas las tropas, que ya no tiene más nada que hacer y ya no sabe qué unidad desbloquear o qué unidad usar y no usaste los Chevalier, te los recomiendo totalmente. Es una unidad que yo he tenido que usarla mal a propósito porque, por ejemplo, cuando en un punto, en un arranque, en un punto, eh, supongamos, hay había una front lane o había algunas unidades peligrosas y nadie se animaba a meterse al punto. Yo me metía con los Chevaliers sabiendo que lo estaba usando mal. Recordemos que los Chevaliers tienen la posibilidad de usarse con un séquito. El séquito es una unidad auxiliar que tiene la tropa que va a seguirla y que con el uso de las habilidades de los Chevalier se van a potenciar las habilidades propias o el daño propio. Por ejemplo, se puede usar con unidades de ballesteros, dos unidades de ballesteros y una unidad de caballería que eran los costilleros. Entonces, yo lo usaba con los ballesteros azules, aumentaba la cadencia de disparo de esos ballesteros brutalmente, aumentaba el daño, aumentaba un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo jugaba con la caballería, hacía un daño a la front lane, sabía que se iban a morir, la mayoría de los caballos se iban a morir, pero detrás mío me seguían mis compañeros y hacían la afronta contra los demás. ¿Qué pasaba con los caballos? Los caballos, claro, se tiraban, pero rompían la formación en el sentido de que pasaban un poco los escudos y hacían un poco de daño a la anticaballería, se morían, pero ya quedaba la anticaballería de ellos tocada, los escudos quedaban tocados y detrás venían el daño feroz de los séquitos que hacían daño al punto. Entonces, creo que me sirvió mucho esta unidad porque creo que el enemigo veía a una caballería y decía, gané a la caballería, la resolví, pero detrás tengo un problema más grande que es una lluvia de flechas potenciadas por la habilidad de los Chevalier, que eran un daño constante, y encima vienen envalentonados los jugadores que ven a una front lane ya muy tocada, que era fácil de ganar y era fácil de arremeter. Entonces, creo que los Chevalier es una unidad muy usable, que la recomiendo muchísimo. La recomiendo muchísimo. Bueno, acá estamos con la Lancera del Norte. Lancera del Norte, para los que son puristas del juego, los más viejos, saben que es una tropa que antes era muy temida, borraba unidades de daño contundente, hacía daño perforante con su disparo, arremetía con la caballería con carga. Brutal, brutal. El temor de los escudos, de unidades que recibían ese tipo de daño contundente, era el terror, la Lancera del Norte. Hoy por hoy, lamentablemente no es así, ya no tiene la potencia que tenía antes, no tiene la fuerza que tenía antes. Yo creo que es una unidad que está quedando muy rezagada, muy, muy rezagada. También creo que está muy rezagada por la cantidad de caballerías mejores que hay hoy en día. Tenemos los Yanja, tenemos los Yanjedao, tenemos eh, incluso unidades viejas que están mucho mejor, como la, eh, los húsares alados eh, y demás. Y unidades azules que andan muy bien. La unidad violeta, los caballos violeta, que vamos a hablar ahí en breve. Los caballos violeta de la última season. Los cruzados de bastión. Tenés incluso los hachadaga. Unidades que, que hacen un muy buen trabajo, que hacen muy buen trabajo y eso va rezagando a algunas unidades que antes hacían ese tipo de laburo y hoy ya no. Creo que es una unidad que está olvidada, lamentablemente debería estar
creo que en la mira de los desarrolladores para que vuelva con todo, porque hace mucho que no se le hace nada a esta tropa. Le hace nada a esta tropa. Bueno, pasamos ahora a una caballería que es, creo que para todos los que juegan Conquer of Blade, eh, esta unidad es un icono. Creo que es un icono del Conquer of Blade. Es la primera unidad dorada del juego. eh, en seasons, en temporada, de temporada. Es la primera unidad dorada de temporada. Eh, ¿Qué se puede decir de esta caballería? Una caballería que en los papeles anda muy bien, un antihéroe por excelencia, pero al ser la primera caballería dorada y la primera unidad dorada de Season del juego, creo que está más que claro que ha quedado rezagada hoy por hoy. Ha sobrevivido mucho tiempo en el meta, pero hoy por hoy es una unidad que está ahí en el olvido junto mira, con un gran compañero que sería la Lancera del Norte, están ahí juntos. Bueno, acá tenemos, creo que la unidad, la caballería de los húsares alados, creo que la unidad de daño perforante por excelencia. Si vos querés una unidad de daño perforante que haga daño explosivo en carga, la mejor es por supuesto, los húsares alados. Eh, sí es una unidad un poco más arriesgada, hay unidades que hacen lo mismo y que cuestan menos, que son moradas, pero vamos por lo top de lo top y creo que los húsares alados son los mejores caballos de daño perforante. Después, bueno, acá tenemos no es la Lancera del Norte, la anterior, lo mismo, una unidad olvidada. eh, a- Hablamos es una unidad olvidada que también tuvo su momento de gloria. Esta unidad andaba muy muy bien, pero ya no se puede. Es que hay demasiadas opciones mejores. Caballero monástico. Cuando hablamos de caballero monástico, tenemos que hablar de la unidad de caballería con mejores atributos defensivos. Un tanque. Un tanque. Cuesta mucho matar esta unidad. Cuesta mucho matar esta unidad. Vos con un héroe no la podés matar así rapidísimo. Con un mazo de tirar no la podés matar rapidísimo. Como lo harías con, no sé, una unidad violeta de medio pelo. No, esta unidad es tanque, una unidad que aguanta, una unidad de daño perforante, no mejor que los húsares, pero hacen su daño, molestan. Es una unidad que no la coloco como muy usable porque no muchos la van a utilizar por justamente su atributo, que es hacer daño, ser una unidad ofensiva, pero también tener buenos atributos defensivos en una caballería. Muy poco la van a usar. Muy poco la van a usar. Acá tenemos los ballesteros montados. Creo que los ballesteros montados es una unidad, todas las unidades que tienen, que son arqueros y que están ahí ¿cómo se llama? Y que están ahí que disparan flechas y son montados, son unidades de rango montados, todas están fuera de meta, todas. No hay ninguna que se use. Eh, Esta diferencia de los arqueros verdes, que yo coloqué como ahí nomás, yo creo que lo tengo que colocar en olvidada porque ni siquiera tiene no se le ha actualizado nada últimamente. Yo lo voy a colocar como una unidad olvidada que podría tener su vuelta de rosca y que podría ser por ahí mejor que, que otras unidades de rango. Como dije recién, como dije al principio, creo que la particularidad que podrían ver los desarrolladores es que la unidad que entra a la unidad tenga habilidades de daño frontal. Perfecto. Pero cuando la unidad se retire, que tenga un plus de daño, que tenga una habilidad que cuando se retire haga daño a los que intenten perseguir esa unidad. Creo que podría ser una muy buena opción, sería una opción interesante para ese tipo de tropa. No solamente para los ballesteros montados, sino para todas las unidades de rango montadas, podría ser una muy buena opción. Que no solamente tengan esa rauda rápida, que entren bien a la teamfight, que hagan daño progresivo y frontal, que ya lo hacen todas las unidades de rango, sino que cuando se retiren, porque ¿qué quiero de una unidad de caballería que tiene arquero? Que lo pueda sacar del quilombo.
Cuando lo saque del quilombo, que tengan un plus de velocidad, que tengan un plus de daño, que tengan un plus de lo que sea. Bueno, acá tenemos los caballos a los caballos morados, los nuevos, estos que están brutales. Tiene una velocidad de movimiento espectacular. Es cuando están dentro del radio, es una velocidad de movimiento monstruosa. Hacen un daño increíble, explosivo, antihéroe. Eh, Al principio fui muy reacio de esta tropa, pero yo creo que esta tropa es hoy por hoy muy usable. Muy usable. No la coloco en meta porque estoy siendo muy cuidadoso a la hora de colocar las tropas meta, pero creo que es una unidad muy buena. Bueno, acá tenemos los Cruzados del Bastión, tropa que sí o sí tiene que tener todo jugador nuevo para lo que son el rodeo de los bandidos y ese tipo de excursiones. Creo que es una tropa muy buena en el sentido de que la propuesta está linda, tiene una capacidad defensiva con su escudo, la primera caballería con escudo y espada del juego. Tiene esa particularidad que no le puedes hacer daño así nomás, sino que tiene su bloqueo contra arquero y contra daño lacerante también, y contra daño perforante también. Entonces, ese bloqueo hace que sea una unidad distinta. Creo que si fuese dorada estaría un poco más arriba. Yo la voy a colocar en usable por la particularidad esta de que tiene su propósito, una tropa que para el rodeo de los bandidos y un jugador nuevo le puede servir mucho. Y no y poco más que eso, una unidad un poco molesta por la cantidad por el vampirismo que tiene, la cantidad de vida que puede recuperar, pero ahí no más. La Guardia Genízara. La Guardia Genízara, si no hubiese estado esta nueva actualización que le hicieron, este pequeño bufo que le hicieron, estaría sin duda inolvidada. Pero ya con ese bufo eh, es una muy buena unidad de daño lacerante. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo a unos segadores de hierro que tienen una particularidad muy buena, que es la cualidad defensiva que tiene, los atributos defensivos que tiene, y una unidad que hace muy buen daño contundente y un muy buen daño lacerante, ¿por qué no tener el mismo poder defensivo en unos Genízaros? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de no ponerle los mismos atributos defensivos del segador de hierro? Uno puede decir, pero si ya tenés los segadores de hierro. No, porque los segadores de hierro no tienen follow commander y los genízaros sí tienen. Los segadores de hierro tienen daño contundente y rompeformación. Los genízaros no tienen esa particularidad. No tienen ese cambio de arma y ese plus de habilidad que hace que tenga eh, anti-CC. No tiene eso. Entonces, dame ese atributo defensivo para yo poder usar un poco más. No lo tiene. Entonces, yo una geniza la tengo que colocar en un usable, te vas a divertir mucho, va a estar muy bien, todo lo que vos quieras, pero a la hora de una guerra territorial, a la hora de un arranque, puede ser, no sé. Es que lo que pasa es que estoy muy susceptible, estoy muy decepcionado. Esperaba un poquito más del bufo de Genízaro. Lo usaba, me he divertido, me he reído, he matado, he hecho un montón de cosas con el Genízaro, pero no, eh, no creo que haya tenido el bufo lo suficientemente fuerte como para suplantar un segador de hierro, por ejemplo. Vamos con los camellos. Los camellos, antes de que vinieran antes de que vinieran esta unidad que son las falanges, yo la consideraba, y creo que todo el mundo debería hacerlo, como la mejor anticaballería del juego. Sinceramente, porque vos podés atacar unos camellos por la espalda, te matan los caballos. Vos atacás a los camellos por frente, obviamente te lo matan. Atacar al costado, te lo matan. Tiene una cantidad de vida monstruosa. Monstruosa la cantidad de vida que tiene. La única forma de matar a estos monstruos es con infantería, daño explosivo, con fuego. Pero anticaballería, infalible el camello. Te resolvía un problema y era una particularidad de las unidades que es muy importante, la versatilidad. ¿Qué pasa? Cuando vos jugabas camello en una campal,
vos estabas salvado porque sabías que si te agarraban a mitad de camino, lo sentabas. Y la caballería no podía tocarte. Si entrabas a la teamfight, tenías recursos para poder hacerle daño a la infantería, para aguantar un punto, es muy difícil de bajar, podías plantarte y resolver una carga que hicieran traicionera a un punto, en campales, por ejemplo. Después por ahí, un poco para cuando son momentos de guerra territorial, de armar ratonera y demás, es un poco más distinta la cosa. Creo que es eh, un poco distinto. Pero yo lo voy a colocar muy usable por la versatilidad que tiene la tropa y por sus amplias aptitudes de anticaballería. No es meta, pero está ahí. Acá tenemos a los Yeomen de la Tundra. Antes de que aparecieran los Cruzados del Bastión, los Yeomen de la Tundra eran esa unidad, gracias al Follow Commander infinito que tenían. Era esa unidad para poder farmear, para poder hacer los rodeos de los bandidos. Era esa unidad que te salvaba las papas. Hoy, como está el Cruzado del Bastión, creo que el Yeomen de la Tundra. El Yeomen de la Tundra es una tropa que está ahí nomás. Está ahí nomás, habría que ver cómo se la puede resolver esa tropita, cómo se la puede resolver, pero está ahí nomás, habría que verla. Hay muchas tropas muy parecidas, la carga, el follow commander indefinido, ¿para qué? Puede ser, por eso la coloco ahí nomás, puede ser, pero bueno. Acá tenemos a los Zipardo. Si vos me traes, como digo siempre, vos los papeles de Ziparo me decís, mira, esta tropa hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. Meta directo. El problema, ¿dónde está? Que vos para usar Ziparo necesitas de un equipo. Es lo mismo que los de estandarte. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Está bien el Ziparo? Está bien el Ziparo para lo que hace. En papeles. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Y para llevarlo a la práctica habría que ver qué cosas ponerle al Ziparo. Creo que con una buena combinación de mejoras de maestría, creo que el Ciparo podría estar un poquito más arriba, pero yo por ahora lo voy a colocar lo voy a colocar junto, me hace acordar mucho a lo de estandarte, a los Ciparo. Creo que esta caballería es la caballería que Abdul no la he usado mucho, pero obviamente está olvidadísima. No, estos son los caballeros de Achadaga. Los caballeros de Achadaga, una unidad de daño perforante monstruoso. No se pierdan la oportunidad de usarlo. Se van a cagar de risa, sobre todo con antihéroe brutal. Ahora porque está la runa esta de que no te pueden matar. Pero si en la season que viene la sacan, jueguen esa tropa porque se van a cagar de risa. Van a tener una carga, van a matar a 3 héroes. Lo voy a colocar en usable. El Yomen a secas. El Yomen a secas no lo he usado mucho. Hay tropas muy parecidas a esta. Está el hacha daga. Sinceramente, la tengo que colocar como ahí nomás, junto con su evolución, que es el Yomen de la Tundra, porque no sé. Acá hay un. Este caballo es de prefectura. Este es el de prefectura. Entonces, el que yo pensaba que era de prefectura, ¿dónde está? Acá está. O este es el. No, vamos a decir, bueno, yo voy a hacer de cuenta que este es el de Yelmo de Hierro. El caballito de Yelmo de Hierro, lo mismo que dije con el hacha daga. Tiene un par de habilidades esta unidad, y si tienen la posibilidad de ponerle la doctrina de tier 5 de daño lacerante, es espectacular. Pero la voy a colocar como usable, se van a divertir mucho. Es una tropa antihéroe como muy muy buena. Está espectacular, está muy muy buena. Los caballitos estos de la Season, no sé qué quisieron inventar, sinceramente, con esta caballería. Dios mío. Yo digo, ¿cuánto tiempo le dedicaron a esta tropa? ¿Cuánto tiempo? Una tropa que tiene 3 cargas, para el que no lo sepa. Mientras tiras la primera carga, tienes la posibilidad de tirar la segunda y la tercera. La segunda carga, básicamente, es una carga que te cura. Perfecto, buenísimo. Entonces, vos decís, yo puedo tirar una carga frontal, después puedo tirar otra carga para curarme y después te puedes tirar una carga para volver. 3 cargas.
El único problema que tiene esto, vos lo podés hacer todo el tiempo la carga, porque también podés colocar doctrina de reducción de tiempo de carga, está buenísimo. El problema de esto es que una tropa que tira tantas cargas y demás, en el juego en el que estamos, no vas a pasar de azules. Quizá lo pensaron así, quizá lo pensaron como una tropa para que se queden azules, pero ni siquiera en azules porque tenés los... Si yo voy a sacar unos caballos y estoy en azules, y capaz que saco los yermos de hierro, saco los costilleos. No sé si voy a sacar esta tropa. Sinceramente no sé si voy a sacar esta tropa. No, no, no. Una tropa que decepcionó mucho. Yo la voy a colocar como ahí nomás. Porque una tropa que salió mal. Creo que salió mal. eh, Creo que está ahí nomás. A ver esta tropa. Bueno, los custodios. Custodio es una tropa espectacular. Una vez le dije a un amigo. En realidad fue un amigo que me dijo a mí. Me dijo, un amigo mío me dijo, escúchame una cosa, ¿estás usando los custodios? No, escúchame una cosa, ponete a usarlo, hermano. Le hice caso, qué pedazo de caballería. Imagínense, una caballería azul, y ahí hablamos de caballería. ¿Para qué voy a sacar esta caballería azul si tengo unos custodios en orto? Que tengo daño con jabalina, daño explosivo, me mantengo a resguardo, saco mi tropa impoluta, me voy a recargar jabalina, vuelvo, daño, espectacular, brutal. La verdad que el consejo que me dio este amigo fue brutal. La tropa que, a ver, no la coloco en muy usable porque estoy colocando en muy usable tropas que voy a llevar a Ranked y tropas que voy a llevar a guerra territorial. Yo la coloco como usable, pero una de las mejores usables. Una tropa divertidísima, divertidísima. No, no te va a decepcionar esta tropa. Espectacular. 1.000 millones. Los 1.000 millones, como le decía, una tropa que suplantó a los Huskar en su tiempo por el daño contundente, rompe formación que tenía en esa época. Hoy por hoy también se usa. Tiene muchos puntos negativos. Tiene muchos puntos negativos esta tropa. No es que todo es color de rosa. Es una tropa de escudo pesado. No es mejor que las puertas en su faceta de escudo pesado, pero sí en su faceta de habilidad. La voy a colocar como una unidad muy usable para tener otra opción aparte de las puertas, porque voy a subir a una de las unidades de frontline, las voy a subir a lo que sería la meta. Esta unidad no la he usado mucho y acá ven los jabalineros y demás. Eh, bueno, eh, gente, todo lo que ven acá abajo no voy a opinar porque no les he usado lo suficiente. No sé si por ahí estoy confundido con alguna tropa que sí he usado, pero creo que no he usado ninguna lo suficiente como para dar una opinión. Yo creo, gente, que así quedaría este tier, en donde me voy a jugar y voy a subir una tropa de frontline. Voy a escoger las puertas. Voy a escoger las puertas. ¿Por qué las puertas? Porque si tuviese que pensar en una ratonera convencional y viene un compañero y me dice, tengo 1.000 millones, eh, tengo unas puertas. Yo creo que necesito una tropa que aguante el CC y que aguante el agro para poder contrapullar antes que meterme con unos 1.000 millones a hacer un daño ofensivo y quedarme en el medio enquilombado. Entonces preferiría eso y la leal, creo que la leal no, justamente por una cualidad que creo que tiene que tener toda tropa que debería tener, que le da un punto extra, mejor dicho, a las puertas que el follow commander, nada más que eso. ¿Qué podemos decir de conclusión de todo esto, de cómo ha quedado esto? Fíjense, primero y principal, Conquer Blade es un juego meta. Esto que ustedes ven ahora puede cambiar, pero de una forma brutal. Tropas que antes eran meta, ahora yo las coloco como olvidadas. Entonces, ¿qué pasa? Conquer Blade es un juego meta, un juego que va cambiando todo el tiempo, un juego que tiene mucho camino
a la hora de pensar en cómo volver a traer las tropas y demás, me voy a jugar por una caballería. Me voy a jugar por una caballería. Creo que esta es la tropa meta de ahora mismo. Por su velocidad, por su cantidad de liderazgo y por creo que el tipo de daño que hace, el daño explosivo que se necesita esta tropa es más importante que otras. Y también, ojo con el tema, esto me hace acordar a los Yanjuedao, el daño en lugares chicos. No necesitas carga, no necesitas pensar cómo va a ir la caballería. La colocas, haces el daño explosivo y te vas. Espectacular, creo que la voy a colocar ahí. Esa va a ser la caballería meta. Esa va a ser la caballería meta que voy a poner ahí. Entonces, ¿qué puede llegar de conclusión? Que hay mucho trabajo por hacer. Hay algunos errores que salieron de fábrica, que no debería pasar eso. No puede ser que hay un error de fábrica. No puede salir una tropa ya imposible de usar. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de grandes oportunidades de juego, porque creo que los jugadores quieren, sobre todo los veteranos que ya tienen todo, quieren seguir divirtiéndose y usando tropas distintas. Eh, ¿Qué otra cosa podemos decir de conclusión? Eh, Fíjense que está bastante equilibrado. Sería muy, eh, sería muy preocupante que la zona de olvidadas estuviese repleto como lo está usables, que estuviera olvidada. Creo que eso sería un problema muy grave. Pero fíjense que está bastante equilibrada. Me sorprende ver la gráfica porque está bastante equilibrada. Hemos hablado uno por uno las tropas y está bastante equilibrada. Eh, Hay que ver con las tropas de abajo cómo están. Ahí creo que están los arqueros de fuego que hacen un muy buen trabajo, que los colocarían usable. No sé cuáles son los arqueros de fuego, pero están usables. Hay alguna que otra tropita ahí que no están olvidadas, pero no las coloco simplemente, algunas tropas con maestría, no las coloco simplemente porque no las he usado, sería mentirles en la cara si le doy una apreciación si no las he usado lo suficiente. Entonces, y otra cosa es la cantidad de tropas que tenemos. Es impresionante la cantidad de tropas que tenemos. Eh, Creo que, como les digo, los desarrolladores tienen un largo camino para mejorar esto, un largo camino para crear cosas nuevas, un largo camino para resolver cosas que se han dejado atrás, pero que en este caso es muy potable esto. Así que bueno, gente, esto seguramente lo voy a usar por un video de YouTube, o no sé, quizá quede acá en el olvido, no lo sé, pero me he divertido mucho en el sentido de hablar de todas estas tropas, creo que era algo que tenía que hacer y que nunca lo hice porque me daba pereza, pero ahora me di el tiempo y me puse a hablar de esto un poco más. Así que bueno, gente, esto ha sido un tier list mío propio, en mi opinión, puede haber algún, como le digo, algún purista del juego que diga, hey, ¿sabes qué pasa? Que yo los reciario los tengo y es una tropa que tengo 1000 partidas y 900 MVP. Bueno, por supuesto. Pero yo digo, por lo que yo veo, por lo que me parece a mí, mi opinión, algo así quedaría para opinión de mía. Así que bueno, eh, eso ha sido todo. No sé qué onda. ¿Hay alguien viéndome acá mismo o no hay nadie viéndome? A ver. A ver, ahí veo, a ver. Dice, ¿qué dice Cabano? Soda, siempre tuve la duda si cada temporada bufean algunas tropas antiguas azules o verdes. En NA veía a los gaiteros por primera vez, ya que en SA no lo usaba casi nadie. La verdad es que sí, nadie lo usa a los gaiteros. Pero no necesariamente cada temporada bufean o nerfean una unidad. Te comento que una de las cosas que por ahí está bueno esto, que el meta no se extiende a los 3 meses de la season, sino de que hay alguna actualización los miércoles en donde le hacen algún pequeño ajuste a alguna tropa o en nerfeo y bufeo. No es que pasa una season entera
y no pasa nada. ¿Qué dice Michael? ¿Le tiene miedo al éxito? Puede ser. Las Valkyrias hacen todo y no hacen nada. Tan mal hechas, dos. Las Valkyrias están mal hechas. Yo lo he dicho. Si a mí me lo presentaba, yo te juro, yo estaba en el. Si yo hubiese estado ahí en la huevada de desarrollo, viene un tipo y me dice: escúchame, ya pasamos una semana pensando en la nueva unidad. ¿Va a ser así? Yo lo veo a simple vista y le digo: hermano, no me puedes poner una carga con espada. ¿Vos estás loco? Tiene escudo pesado y lanza. ¿Cómo van a cargar con espada? Usá la lógica. Un follow commander de daño perforante. A ver, un follow commander con lanza daño perforante. ¿Cómo va a funcionar eso? No me pongas un follow commander con daño perforante. Quizá en esa época vieron que funcionaba bien las puertas, los piqueros imperiales, y quizá dijeron, bueno, vamos a hacer algo similar a eso. No, está mal, está mal. Esos eran, en esa época, cuando se usaba la Valkyria se usaba con follow commander de espada. Y así el trabajo tan bien que cuando bufearon a los hombres de arma, lo bufearon como unas Valkyria 2.0. Entonces, hay algo que no cierra, hay algo que o lo pensaron mal o qué sé yo, no sé. Que dice acá, buenísimo, solita, bueno, gracias, gente. Subilo, los hijos de puta, bueno, dale, gracias, hermano. Tremenda clase, gracias, hermano. Se aprecia un montón. Voy a tratar de resumirlo, fueron 3 horas que tuve acá. Voy a tratar de resumir de alguna forma. Entiendan que sí, hay que hablar así de las tropas porque son un montón. Gente, escuchen una cosa. Estoy con la boca seca, con la garganta seca. Estoy cagado de hambre. Yo me voy a ir, me voy a comer algo tranquilo. Eh, Hago una pausa y vuelvo. Vuelvo. No sé si voy a aprender, pero vuelvo sí o sí. Eh, y voy a jugar unas partiditas. Te vi ahí, Doito, ¿eh? No te hagas el pillo, ¿eh? Te vi jugando. No te hagas el pillo que invítame a jugar, no seas careta, ¿eh? Eh, Vuelvo y jugamos. Escucha una cosa. Le mando un abrazo grande. Gracias por todo, por haber estado ahí. Voy a hacer el resumen lo mejor que pueda para YouTube. Téngame paciencia y bueno, veremos qué es lo que sale de todo eso. Muchísimas gracias por todo, gente, y se cuidan. Chao, chao. Hasta pronto. Comienza el sprint y Sora no tiene problema. Te dice todo de frente. Los otros son caretas, ya dan pena. Juega full front lane, espada larga o corta. Con mucho juego y huevo, lo demás no le importa. Prende Soda, jugando contra los Blades. Prende Soda, culos contra la pared. Prende Soda, jugando contra los Blades. Prende Soda, quédate y aprende. En Espada Forest, muchos le rompían las pelotas. Decían que era imposible, que no te mérito una derrota. Pero no fue así, se llevaron una sorpresa. Ahora a cerrar la cola, que les prende Soda, ya comienza. Prende Soda, jugando contra los Blades. Prende Soda, culos contra la pared.